Suscríbete a la Panterita. Con Clansol, Nisei, especialistas en tecnología. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Bancar tu vida más simple. Fortaleza, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Respidem. Más ciudadanía, menos corrupción. Cambiemos la historia. Major Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de la 730 de ABC TV. Ahí tenemos todos los móviles con la TV. Llegó el día, amigo olimpista. Único equipo paraguayo con posibilidad de seguir en carrera. 20 horas Defensores del Chaco, un país que seguramente se está moviendo porque está viniendo mucha gente del interior. Anoche vivíamos muchos hinchas de Flamengo también allí en el hotel. Dari Chun, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. ¿Cómo está, Fabio? Bien, buen día para todos. Vamos al encuentro de Ángel Elian, ella hincha de Flamengo, mirá en el Defensores. Al encuentro de Ángel Elian, Villa Olimpia. Ángel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Fede, un saludo a toda la audiencia de ABC Cardinal. Efectivamente, aquí desde la Villa Olimpia, la zona limítrofe entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, por ahora muy poco movimiento. Todavía no vemos a los hinchas, pero a las 17:30 y hasta las 6 aproximadamente saldrá el bus rumbo al Defensores del Chaco para que el decano afronte su partido más importante del año. Como bien lo dijimos al comienzo, por ahora poco movimiento. Recién se abría la puerta, ingresaba un vehículo y nos saludaba a algunos de los jugadores, por ejemplo Juan Espínola, Richard Ortiz, ahí también, dos que van a ser titulares en esta noche tan especial del franjeado. Bueno, sí, claro, uno entiende mediodía, la gente todavía en otra cosa, más allá que mentalmente, seguro están en el partido. Qué diferente está la Villa de lo que era antes, ¿verdad? Sí, y estamos hablando de la zona posterior, la que a nosotros un poco más atrás no nos tocó quizás llegar a cubrir en esa época, ¿verdad? Porque estamos hablando del otro sector, que va ya con la avenida Laguna Grande. Es claro. Ese sector donde... Antes el ingreso era solo por Mariscal López. Exactamente, ¿te acordás? Entonces Sí, solamente por ahí. El famoso portón que tenía, es solo un portón y un puesto para el portero, ¿verdad? Que el que se encargaba de abrir y cerrar ahora el portón. esta obra majestuosa, porque estamos hablando de un lugar que creció con toda la tecnología de punta, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el confort para los jugadores, ¿verdad? Bueno, retornamos en instantes. Ángel Elian, que va a estar ahí, de guardia permanente, por supuesto. Me dice aquí el colega, impresionante la cantidad de hinchas de Flamengo en el centro, Costanera, Panteón. No sé si van a entrar todos, dice. Yo pasé por la Costanera y no le he visto a ningún hincha de Flamengo. Sí, ¿ahora? Ahora, hace 10 minutos. A ver, colega, encontrarle un poco acá a Ariel, que está desconfiando de vos. Ariel Julián. ¿Vos le conocés a Ariel Julián, verdad? Sí, por supuesto, mucho. ¿Trabajaron juntos alguna vez? No. Pero... centro, Costanera, Panteón, etcétera, Yo vine de Mariano Alonso, pasé la Costanera, pasé por Colón. Ni una remera de Flamengo he visto en mi trayecto. ¿En la Costanera? Capaz, no, ni en ninguna parte. ¿En ninguna parte? En ninguna parte. Pero el colega decía... Ahí estamos viendo en el Defensor, está Gerardo Figueredo, en el Defensor del Chaco. Gerardo. Hola, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente aquí, Defensores del Chaco, palpitando lo que va a ser esta gran fiesta por Copa Libertadores de América. A las 4 de la tarde se estarán habilitando los portones para que de esa manera los aficionados puedan ingresar y tomar sus respectivos asientos esperando las 20 horas. Y me imagino que los corazones se aceleran, por sobre todo para los franjeados, ante este partido crucial que aguarda al Rey de Copas, al franjeado, octavos de final, partido de vuelta aquí en el Defensores del Chaco, repito, a las 4 de la tarde, entonces se estará habilitando los portones para que los aficionados puedan acceder, y aquí nosotros nos topamos con unos aficionados del Flamengo. Este señor viene de Río para ABC TV, ABC Cardinal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? A ver, contanos la expectativa que tienen. Mucha gente viene de Río. Mucha gente. Nosotros venimos de Brasil, de Foz, de Iguazú, pero soy de Río. 3-1 seguro hoy, 3-1. ¿Así de desconfiado está? Seguro.
Gabigol, Arrascaeta y Brunejique. Y si se encuentran con un Olimpia duro, que es también... No va a salir nada. Flamengo es Todos son amigos. el mejor. Perfecto, muchas gracias. Dale. A disfrutar. Sin ningún problema, ¿tienen ya las entradas? Sí, todo. Todo ya está. Perfecto. A ver, señor, usted. Más tarde tenemos muchas emociones acá. 3-0 Flamengo. 3-0 gana Olimpia, dice el señor. Le tradujo a la afición de Paraguay que el amigo que viene de Río de Janeiro, que Olimpia gana 3-0 en la noche de hoy y pasa a cuartos de final de Copa Libertadores de América. Feliz estadía para los brasileros aquí en partido de Copa. Para vos también. Chao, chao. Bueno, el ambiente que letrados. podemos vivir en cuanto a la seguridad está todo previsto. Te decía, Gerardo, que letrado los brasileños ahí la bandera que hicieron ya, ¿eh? Porque vos te vas a Brasil, hermano, y... ¿Dónde consiguió la bandera? ¿La compraron acá, allá? Yo creo que la mandaron a hacer. Sí. ¿Verdad? Dijeron, vamos a Paraguay, pues está bravo ahí. No, eso se encuentra, ese tipo de bandera... Ese tipo de bandera se encuentra en todos los puestos, esa que la combinada, la de Paraguay y la de Brasil, es la que tiene el aficionado. Es un escudo porque, fíjate, por ejemplo, si se cruzan con los hinchas de Olimpia, al ver una parte de la bandera paraguaya, es como que no, por eso una frenada. Por eso lo del pacto de Itamaraty, sí. Claro, especialista en eso. Uno decía que venía de Foz, ¿verdad? O sea, que somos de Río, pero estamos en Foz, decía. Es como que parece que viene en Foz. Entonces, había que hacer todo ese trayecto con esa bandera, ¿verdad? Y llegar hasta Asunción. Allá se va a llenar. Me dice Juan, reforzaron lo del colega, que desde el martes ya estaban en muchos shopping y compañía, Ariel. Yo lo que he visto hace Flamengo. 2-3 días atrás, algunos periodistas partidarios del Flamengo con la cámara, con su equipo de televisión en frente de Para Uno y con la remera de Olimpia. Entonces supuse que eran periodistas partidarios de Flamengo. Pero recién pasé por la Costanera, no me di cuenta, capaz no me percaté, ¿verdad? No, si no viste. ¿Qué hay ahí, Gerardo? Los muchachos... Sí, gracias, Federico. Contanos. Sí, vamos aquí a interrumpirle brevemente al oficial. A ver, señor, un segundito, ¿cómo le va para ABC TV? El señor, el oficial Blas Espínola, el encargado de seguridad aquí de este espectáculo, señor. Sí, buenos días. Ya desde temprano estamos teniendo este operativo, sabiendo la envergadura que va a conllevar esto. Y ya ven, ya prácticamente está totalmente cerrado las calles y ya el operativo empezó. Cubriendo todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, por sobre todo para la visita, que tenga la seguridad, los aficionados de la Olimpia, en fin, como suele ocurrir en grandes convocatorias del fútbol. Claro, prácticamente es una convocatoria bastante grande para hoy, por el partido mismo. Y la seguridad prácticamente no tiene que ser de otra manera, ¿verdad? Tenemos que tener o manejarlo esto con pinza, ya que vamos a tener una masiva afluencia de personas. 16 horas se habilitan los portones. 16 horas. Ahora, ¿cuánta cantidad de efectivos de la policía estará trabajando? 1.200. 1.200 efectivos. Sí, 1.200. ¿Algo más que quiera agregar, señor, respecto a la seguridad? Completo. Prácticamente estamos teniendo, ya están viendo lo que es alrededor del estadio. Ya cada punto está ya con un personal y ya la directiva que tiene de parte de nosotros. Perfecto, muchas gracias, muy amable oficial. Un placer. Ahí está el oficial, el cargado de la seguridad por parte de la Policía Nacional, cubriendo y dando en todos los detalles lo que concierne a seguridad aquí. Allá estamos viendo ya la valla metálica para los hinchas de Flamengo, ¿verdad? Que está cerca de la zona donde entramos los periodistas, en el defensor del Chaco, y va a estar totalmente vallado ese tema para que entren los hinchas de Flamengo. O sea, lo que estacionamos al costado hoy, ni esperanza, porque es una zona que se libera solamente para los visitantes. Estamos hablando de la calle que cruza detrás de Gradería Norte, que va hacia la izquierda, esa calle, toda para los visitantes, para la gente de Flamengo, se mueve allí caminando, ¿verdad? Los micros un poco más lejos y vienen todos caminando. Pasó así la otra vez con Nacional de Medellín, que había traído mucho público.
y Flamengo iba a traer mucho público. Entonces toda esa zona para ellos, Gerardo, bien valleado el sector. Sí, donde comprende preferencias y entrada al sector de prensa, el vallado ciego, donde ya está instalado y efectivamente por ese sector, por ese lugar van a entrar los visitantes, van a estar los brasileros ocupando esa parte de la preferencia y uno imagina un lleno completo por parte de la visita porque como bien lo decía, los brasileros traen mucha gente para este espectáculo. Gerardo, recién vi a una familia, me parece, con la remera del Olimpia allí recorriendo en las proximidades del Defensores. Estamos hablando de gente que ya está esperando el momento del partido en el propio Defensores, Gerardo. ¿Hasta ahora? Sí. Ahí está, por ejemplo, miembros del cuerpo técnico de Chiqui. Ahí está Bogado, uno de los ayudantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro de los miembros del cuerpo técnico de... ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo? Cuidando todos los detalles. Ahí está uno de los ayudantes Gerardo. de Francisco Chiqui Arce que vino, es decir, se hizo presente aquí en el Defensores del Chaco y ahora en este momento se está retirando, me imagino previendo todos los detalles hasta el más mínimo, en fin, como acostumbra a trabajar el cuerpo técnico que lidera Francisco Arce, sí. ¿A gente de organizadora del Mosaico no lo divisás por allí? Bueno, ellos están en la zona de platea, ¿no? De hecho, Sí, le vamos a dar tiempo a Gerardo porque ellos ya iban a comenzar a las 11. Sí, te damos tiempo, Gerardo. Vamos a entrar con Johnny. Vota con Juanse ahí. Sí, señor, con Marcos Juanse Álvarez, el camarógrafo que me acompaña en esta ocasión. Y con respecto al mosaico, en algún momento estarán llegando los encargados que van a tener ese espectáculo, porque hasta aquí ellos no han llegado. El sector de plateas va a ser donde van a exhibir el mosaico, según nos mencionaban. Así va a ser, claro. En el sector de plateas y estos muchachos que vienen aquí son los de... A ver, ahí saluda la cámara. ¡Epa! Bueno, eligieron a Gerard, pero a Tiracuz no. No. Bueno, un gran clima se percibe ya, clima de partido grande, porque si bien es cierto, la gente que está yendo, bueno, no va a entrar a la cancha, pero sí están trabajando en diferentes sectores. ¿Sí, Ariel? Lo que le genera, me imagino, al hincha del Olimpia que está escuchando la radio, y ni qué decirle que está viendo a ese Cardinal, va a tener esas ganas de estar ya allí. De irse ya, sí, de irse. Ese es el mundo, la experiencia hincha que se da cuando se da un partido. No pasan las horas y vos estás mirando ya y mira el estadio y ahí ya. No te genera piel de gallina, ya crees. Más si no tenés nada que hacer en este momento. Te acelera el corazón, Federico. Yo fui voy a preguntar hincha. yo si este es el partido del año. Claro, yo fui hincha, no sabía cómo escuchaba entrar el periodista. Porque yo me acuerdo que la concentración en algún Cerro Palmeira del año pasado se había generado una expectativa, pero este hasta ahora va a ser el partido del año, Digo, por la expectativa previa. Claro, por todo lo que significó la previa del sorteo y donde uno era David, el otro Goliat, y después en la cancha se vio que fue mucho más parejo, más reducido el margen. Por el post Río de Janeiro, por el post Maracaná. Claro, también sí. eso hizo que... Vaya muy bien lo está señalando Fabio, porque era David Goliat, era un partido que para muchos quizá la revancha ya no tenía sentido, y tiene más sentido que nunca. Claro. Entonces sí, Dani respondió sí rápidamente y me parece que así, ¿verdad? Porque Cerro Palmeiras es como que el hincha no. ¿Que del año pasado? No. Sí, el año. Sí. El 08 global. Sí. El 03. Había también, pero no como este. No, ¿sabes por qué no? Porque Cerro llegó herido. Cerro llega con esa clasificación donde Olimpia le gana. O sea, no fue esto. No. Y también hay que decir que aquella vez fue casi de forma inmediata el sorteo, a diferencia de esta. Que tuvo todo un tiempo. Y yo siempre cuento... Primero para entusiasmarse, después para decir, menos mi entrada. Claro, o sea, ¿sabes qué? Y después se valorizó otra vez este partido. Si no me falla la memoria, un viernes se hace el sorteo. O sea, el partido se habrá jugado un miércoles, porque creo que fue 25 de mayo. El viernes se hace el sorteo, porque el jueves terminaban los grupos, y el sábado acá en el Super Sábado me toca hacer una entrevista a Juan Carlos Petengil. Y vos sabés cómo cerró. Yo
ya conté acá, pero ya, te vas a acordar, Fabio. Le despido, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Dani, déjame decirle que le queremos pedirle disculpas a la gente de Cerro. Por lo que, imagínate, o sea, a diferencia esto. Claro. O sea, y como bien decían... La única circunstancia que puede entrar a discutirle a este partido es si por allí Paraguay arranca bien la eliminatoria y da un golpazo contra Argentina. Y juega bien y nos entusiasma todo y hace historia. Pero después creo que no hay ningún evento. ¿Contra quién? Como local... Pero contra Argentina no jugamos tenemos localidad. No, ya sé, pero yo digo... Yo hablo global, a nivel local. Acá lo que despierta es que nosotros tenemos, por ejemplo, un día de semana a las 12, como vos decís, el hincha ya está totalmente comprometido, ya está esperando, contando las horas. Local, ningún tipo de duda. No. Es más, ¿sabes qué? Y las cosas, estamos hablando de un evento de hace un año. Aquella vez medio venía de capa caída de Cerro a tal punto que Chiqui Arce hace un tuit como diciéndole hay que creer y esas cosas, ¿verdad? Y como que se quiso avivar, ¿verdad? Reavivar un poco ese fuego que había quedado muy tocado con lo que fue el desenlace de la fase de grupos. Y acá, como decía Fabio, el tema del resultado de la ida, porque en algún momento como que se podía emparejar ese estado de ánimo por lo que fueron los primeros 3 partidos del plano local y la salida de Diego Aguirre. No, por eso yo hice la ironía de menos entrada, ¿verdad? Porque mucha gente compró una entrada, pues decía, mira si nos golean allá, ¿qué vamos a hacer? Estaba la apuesta esa. Por eso cuando hablamos también de aquella inmediata venta de entrada que puso Olimpia, también puso en eso y sacó un partido importante, 22.000 entradas antes de conocerse el resultado del partido de ella, vendió. ¿Viste cómo son las cosas así tan cambiantes y más en el mundo del fútbol? Cuando empieza a... Porque a ver, se da el sorteo y a los 2 días... Acá anunciamos el precio de entrada, la forma, el tema de los socios, dijimos que iba a ser julio y agosto, porque era en la primera quincena de julio para acceder a los beneficios. Cuando Olimpia empieza cuando Olimpia arranca muy mal el torneo local, allí en la esfera era, unos genios lo de marketing, porque hicieron todo esto. ¿Vos sabés que después el resultado del partido era... Mirá si hubiéramos esperado un poco lo que era la venta, pero así de cambiante, y siempre colocamos aquel ejemplo de lo que valía la entrada contra Venezuela de Paraguay, y la gente de la APF había regalado antes del partido contra Colombia. Entonces uno sabe que se lidia con eso, y más sabiendo que el primer partido era en Río de Janeiro. Nada más y nada menos, partido del año. Entonces, está Johnny González. Johnny, ¿cómo te va? Estaba ahora Johnny. A ver. Hola Johnny. Hola. Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estamos, hermano? ¿A vos también te pasa que tenés ganas de ir a trabajar ya a la cancha, sentir todo ese tema de el bus, la gente, el hincha que va llegando, vemos completando los sectores, algún recuerdo de goles? ¿Te va pasando eso también, Johnny? Totalmente, Federico. Uno parece que está empezando recién en esto, porque nunca te pasa eso, Federico, de que cuando hay un acontecimiento muy grande, ya sea de la selección, Copa Libertadores, Olimpia, uno parece que no duerme bien, y eso es netamente lo que tiene que ver con lo profesional. Yo, por ejemplo, preparo ya mi equipo, voy armando la banca de expectativa, veo mi ropa, contacto con el compañero a quien voy a acompañar, ya tengo todo bien temprano, Federico. Pareciera que estamos iniciando esto, pero ya hace bastante tiempo, y me parece que esto ya es algo normal. Vamos a terminar de esta forma. Bueno, ahí está, el partido del año, sí. Acá Johnny también corrobora con su sentir, tipo ya de tanta experiencia también, ¿no? Aceleradísimo se amanece el hincha, Federico. ¿Cómo? Aceleradísimo. Al despertarte vos ya al despertarte vos ya pensás en el partido y ya vas armando tu jornada, cómo va a ser secuencia por secuencia. Estuve con nuestro camarógrafo, que es muy hincha de Olimpia, ¿verdad? Juanse. Y Nelson Aponte tuvo también, que es muy hincha de Olimpia. Vos sabés que hablaban y miraban hacia lo lejos, ¿verdad? Y se imaginaban cosas y bien, mirando a lo lejos. Ya proyectaban también el partido en su mente. Ellos proyectaban la victoria ya. Sí, ¿entendés? también. Incluso proyectaban victoria por penales. Fueron bien cautos. Diferencia mínima y victoria por penales. Así es, Johnny. Ayer Arce dio una conferencia bastante abierta, estuvimos escuchando. Vamos a escuchar acá ahora también. Se tentó por Brian Montenegro, ¿eh? Sí, a mí me dejó esa impresión. Sí. Pero al final de cuentas, Johnny, vos informaste que
lo más probable es que se juegue por el mismo equipo. Sí, señor. Pasa que seguramente él quería, no sé si no confirmarnos, pero por lo menos probar alguito en la última partida. Mira que fue una práctica ya recreativa, de retocar ciertos puntos que seguramente le faltó una semana, y allí definió el equipo. Es que Ariel, si miramos lo que fue ese partido contra Flamengo en Río de Janeiro, fue un partido casi perfecto del Olimpia. Si bien llega el gol, producto de un equipo que juega demasiado bien al fútbol, que tiene realmente individualidades muy pero muy importantes, le hace el gol al Olimpia, pero después siempre parado bien, el equipo con buena marca, con hasta teniendo chance para llegar al gol. Entonces, ¿por qué tocar, no? Adelantar un poco más las líneas, agregar tal vez unos metros más a ese campo que se ocupó en Río de Janeiro y tratar de buscar el gol que te estaría llevando a tanda de penales. Así es. Ayer también estuvieron en el quincho de rock los Oveja Negra, que es una banda de rock, y Fernando, que es su bajista, que trabaja en Canal 9 hace muchos años ya también, en toda la parte de edición. Me escribe: el cuerpo duele, se siente como corre la sangre. Desesperante, es fanático Olimpia también. Y ayer estaba contando que su banda pues festejó el 4 de agosto, viernes, los 12 años de vida. Fijaron ya, y el músico, el cantante dijo: no, ¿por qué no hacemos el 11? No, vamos el 4. ¿Y qué pasó? El jefe de Canal 9 le regaló un viaje a Río para ver a Olimpia. Wow. Y no pudo irse porque él mismo decidió hacer el 4. Qué locura. El cumpleaños. Sí, saludos para Fernando también, fanático de Olimpia, muy buena banda Oveja Negra, y bueno, ojalá también por ver que vi ayer el fanatismo ahí junto a Juanse, a Nelson. Sí, ustedes se portaron como fanáticos ayer, los tres. Ah, y el Golden Boy también, el hombre del chico de los tragos también, Alejandro Evangelista. Johnny, ninguna duda hoy, a pesar de lo que estábamos mencionando con Escucha esto, Federico. Ariel, sí. 300.000 gradería en estos momentos sobre Carlos Antonio López. 300.000 guaraníes, sí. Es mucho. Muchísimo. Matías Lescano, que también estuvo en Río, mucha ansiedad, sí, no, así es el tema. A ver. La gente pregunta por... Para nosotros los cerristas también es el partido del año hoy, dice. Si llega a pasar Olimpia, tenemos... No, sí, complicado, ¿eh? ¿Con quién estamos? Gerardo de Plateas, antes de cerrar el contacto con TV. Gerardo, contigo. Fuerza. Sí, gracias, Federico. Aquí están los chicos encargados del mosaico y voy a abordar a uno de ellos para ABC TV, ABC Cardinal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. La verdad que muy ansioso y muy emocionado. Sí, que todo el pueblo olimpista sí está en esas condiciones, que esa ansiedad terrible esperando la hora del partido. Y a ver, contame cómo van a montar. Ya trajeron las cartulinas. Y las cartulinas yo creo que están llegando, ¿verdad? O sea, vivimos emocionados desde que llegamos de Río, o sea, que de los que pudimos viajar, y con el resultado allá, hoy estamos emocionados, creemos que es revertible. ¿Cuántas personas están abocados para este trabajo? Creería que más de 60 personas. Más de 60 personas. Y la APF, los encargados, ¿a qué hora le dan para ingresar? A la 1 de la tarde es el ingreso, o sea, es un trabajo muy cauteloso, o sea, no es algo simple, es un trabajo largo, por eso creo que entramos 3 horas antes de habilitar los portones. Y ya tienen todo montado, me imagino cómo va a ser, el mosaico va a lucir estupendo como siempre. Sí, como hace 10 años venimos haciendo, yo creo que le va a gustar a la gente, es lo importante, y que el mensaje le llegue a los jugadores es lo que todos queremos. ¿Participaste también en aquella ocasión hace 10 años atrás? Sí, en todos los mosaicos, desde el primero. En todo, desde el primero. Y para el día, para la noche de hoy, ¿hay una novedad? ¿Se puede adelantar algo, por lo menos? Una pequeña pista, danos, porque el olimpista está también ansioso de conocer. Yo creo que Miguel, en la entrevista, que es uno de los coordinadores, Miguel Ángel, dio ya un mensajito, ya creo que basta y suficiente con eso, pero dentro de 1 o 2 horas la mayoría ya va a ser. Pero dame de tu parte vos. No es simple, o sea, siempre tratamos de mantenerlo esto, no sé si en secreto o... ¿Va a haber alguna figura legendaria del Olimpia? Un mensaje para Olimpia. Un mensaje para los jugadores. Perfecto.
Entonces le espera arduo trabajo, pero son jóvenes y rápido van a... Yo creo que sí, la mayoría jóvenes y la ansiedad, las ganas de trabajar por y para Olimpia, yo creo que sobrepasan a cualquier momento. Gracias, muy amable, muy gentil. Bien, así teníamos a uno de los encargados, aquí los chicos, todos jóvenes ellos, tratando, es decir, esperando el momento para ingresar a la 1, a las 13 horas está previsto que le habiliten los portones al acceso al sector de plateas, donde van a instalar las cartulinas y después el pueblo olimpista se va a gozar con ese trabajo que están haciendo, pero lo principal es ganar a como dé lugar en la noche de hoy y acceder a cuartos de final para el pueblo olimpista. Federico, compañeros, audiencia. Está perfecto, Gerardo, muchas gracias. 11:55, vamos nuevamente. Ángel Elián, aparecen ya los primeros hinchas allí en la Villa Olimpia. Contigo, Ángel. Gracias, Fede. Aquí estamos con algunos hinchas. Ellos vienen de Ciudad del Este, un grupo de amigos realmente bastante importante aquí. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Todo bien? Oscar. ¿Cómo? Oscar. ¿Qué tal le ven a este equipo de Olimpia? ¿Qué tal le pareció el viaje? Largo realmente para ver a Olimpia. Sí, estamos viniendo de Ciudad del Este con todo a apoyarle al Club Olimpia y con la esperanza de la remontada. ¿Cómo quiere el hincha que su club salga a jugar hoy? Que salga a comérselo de entrada, que salga cauteloso. Y con todo, desde el primer minuto hasta el último segundo, empujar con todo. ¿Tu nombre, mío? Arnaldo. Bueno, van a aprovechar también para hacer una especie de turismo aquí por el centro de Asunción, ya que vinieron bastante temprano, ¿no?, para el partido. Sí, la verdad que queríamos salir muy temprano para conocer la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y venimos con la ilusión de ganar remontar contra el Flamengo. ¿Ilusionado en el equipo, confiado en chiquearse? Sí, claro, por supuesto que sí. Que del primer hasta el último que presione para sacar un buen resultado, para la clasificación para el cuarto del final. ¿Pronóstico para hoy? Un 2-0 ya. 2-0. Sufrido como siempre Olimpia. Directo. Sí, directo para clasificar. ¿Pronóstico para hoy? 2-0. Si gana Olimpia hoy 1-0, ganamos en penales. Ángel. ¿Ustedes prefieren jugar los penales? Mira que la vez pasada con River, ayer con Boca. Sí, te escucho, Fede. La entrada la compraron hace mucho. ¿La entrada hace cuándo la compraron? El lunes conseguimos. ¿El lunes? Sí, por tiquetea. ¿Por tiquetea? Sí, conseguimos gradería norte, es lo último que había. Y no importa dónde, con tal de alentar al club. Muy bien. Estos se van a ubicar en graderías norte, entonces, Fede. Aquí los ¿Sabes hinchas se hacen su presente presente en la villa. Sí, ¿sabes cuánto me pasa? Importante. ¿Cuándo me pasa, Ángel, para comentar a los muchachos? Porque a vos, ¿cuándo te pasaban, Ariel? A mí me pasan frente a Para Uno ahora. Un colega, sí. 400.000 guaraníes en la gradería. Frente a Para Uno. 300.000 sobre Carlos Antonio López, el reporte de un hincha. Así es que los hinchas que quieran reportarnos más acá a través del WhatsApp pueden contarnos la experiencia que tienen respecto a la reventa también. Claro. Comentarle eso a los muchachos, Ángel, el éxito que tuvieron, porque 400.000, 300.000 el día del partido ellos consiguieron a precio normal. Usted consideró la entrada a precio normal, ¿no? Precio normal. Mira que hoy en día con la reventa, ustedes, si son habituales de la cancha, van a saber que se duplica, se triplica. Mira que 400.000, 300.000 aproximadamente son los precios que se manejan a día de hoy. Por suerte conseguimos precio normal. Es la primera vez que vamos a entrar en Defensor del Chaco. Venimos con la ilusión de la remontada. Ahí estaba entonces. Está Ángel. Muchas gracias. Seguimos en todos los programas de ABC TV porque Dale, esto no para. Ahí está Super Pitín. El auto que fue hasta Río de Janeiro. Esto sigue, le digo a la audiencia. Nosotros vamos a estar cortando ya con el canal. Esto sigue en el noticiero, sigue en Ensiestados, en todas las programaciones. Hoy una previa importante también. Con los móviles, Fabio, sí, compañeros. Desde las 18 horas estamos con lo que va a ser el partido, ya con toda la previa, con todo el equipo, palpitando con el partido del año, lo que significa este momento de Olimpia y la posibilidad de remontar sobre el Flamengo y llegar a cuartos de final de esta Copa Libertadores 2023. Federico, escuchar lo que dice un oyente. Sí. Buena Fede, Ariel, Dani, Fabio. Yo estoy sin dormir, trabajo en el shopping, dice tal shopping, 23 a 7 horas y toda la madrugada ya viendo los partidos de la Franja, motivando por sobre todo y esperando la gran transmisión de ABC Cardinal esta noche. Sin dormir, este hincha. Seguramente conoce así. Está chocando ya el auto de Super Pitín, me dice
Wilson, y si algún tú que habrá recibido ya. 700.000 plateas sobre General Santos. 700.000 plateas. Sí, señor, reporta un oyente. Sí, qué bárbaro. No, eso capaz que llegue al, por eso al digo, palito, ¿no? el partido del año. Abusado. Sí. El partido del año, van a subir esos precios, me imagino también. Un amigo compró por 650.000 preferencia. Otro reporte. ¿Por cuánto compró? Por 650.000. Y depende de la hora, pues. Vamos a llegar a la tarde y eso se puede duplicar después. Y vos sabés que después cuando llega la hora del partido baja de vuelta, che. Es muy arriesgado, ¿verdad? Un poquito antes ya, eso ya sería casi sobre la hora, ¿verdad? Ese cambio brusco. Claro. Saludos para Gaby Venezuela que escribe, ella es muy hincha de Olimpia. Estuvo en Río, vi, rockera hincha de Olimpia. Cálmense que debo laburar hasta las 17, sí. Ese es el tema cuando tenés que trabajar, Ariel, y claro. te va después a la cancha. Yo sé, Federico, y vos también seguro en tu época de hincha, ¿verdad? Por supuesto. Dani que se hace ahí, hace cara, pero ahora... Dani ahí con los Ángeles Galaxy, ahí, sí. Ahora compré la entrada, 350.000, dice Federico. Ahora mismo compró por 350.000 una entrada. Ajá. Está bien. Bueno, día especial, como ustedes también, ¿no? Como se nota en el clima. Este es el momento que me gustaría estar por las calles, por ejemplo, para ver los hinchas, las banderas, lo que no produjo la selección ya hace muchos años, y esperemos que se dé lo producen los clubes, ¿verdad?, de Olimpia, hoy con esta realidad que marca una cautela de parte de los brasileños, cuando la semana pasada era todo viva la pepa y tratar de golear a Olimpia. Ayer pasó Boca Juniors con mucho sufrimiento ante Nacional de Montevideo. Pasó Pereira también. Pereira que tuvo hasta una fortuna increíble también, porque el Independiente de Valle tuvo un penal a favor que desperdició. Y Michael Hoyos hizo la gran Alessilo y le salió mal. Sí, hizo el Muchos lo metieron a Moreno Martín, pero que no casó una. Sí. ¿En serio? No. Vos sabés que hizo el saltito y perdió referencia del arco cuando hizo el saltito Hoyos. No, ese saltito no es para cualquiera. No, en serio, pero él le tiró fuera. Y el otro fue lo de Palmeiras, que clasificó caminando. Sí. Más allá de que hubo una jugada donde si cobraba penal, me parece que podía ser... y después lo de Guaraní en la Sudamericana. Vamos a estar hablando de eso. No, ¿Vos sabés Guaraní, que lo de Palmeiras, Atlético Mineiro y lo de Guaraní, Botafogo, particularmente, o sea, cuando profundicemos, son algunos elementos de lo que podría, pero no debería hacer Olimpia esta noche para lo del partido contra Flamengo. Y si me preguntas así rápido, te digo, la efectividad tiene que ser. Es demasiado importante, es demasiado peso. La efectividad, las decisiones. Puedo decir respeto, Daniel, porque ayer yo estábamos en la grabación, pero te estaba escuchando ahí con Chipi. Puedo decir el tema de no meter cambio del inicio del segundo tiempo. Claro, es como de que pinte la desesperación ya los famosos últimos 20 que estaba diciendo. Yo entiendo que no tenés que enloquecerte en los primeros minutos, pero eso de Guaraní, aunque sabes que lo de Guaraní también entendía. Vos sabés que ayer Atlético Mineiro no pateó al arco. Y Atlético Mineiro era el obligado. ¿Se entiende? O sea, que Felipao lo que quería... ¿Y sabes cuándo soltó a sus jugadores? Los últimos 10 minutos. Sí. Era como que, no, yo quiero llevar el partido largo y en los últimos 10 minutos el famoso que sea lo que sea. No sé cuánto de eso Chiqui quiere aplicar para el partido de hoy. Vos sabés que yo le dije a uno de los chicos, le dije cuando iba 55 minutos de tiempo corrido, le dije, si está así el partido, mañana ponete bien. Sí. Falta todavía. Claro. No haber recibido un gol. Sí, pero ¿sabes cuáles fueron las... Lo que pasa es que el Botafogo de ayer era mucho más discreto que el Flamengo de hoy. Totalmente. Porque es un equipo casi de hecho, suplente. puso casi todo suplente día 4 y había sido un equipo especulativo o especulador que recurría a cualquier artimaña. Vos sabés que se había lesionado que Galvao. También lo hacemos cuando vamos de visitante, por decirte Galvao, por ejemplo, un jugador, el lateral, se había lesionado. ¿Qué hace Gatito? De la nada se tira. Sí. ¿Para qué? Para ganar tiempo y para que pueda estar otra vez 11 en campo, para que pueda tener otra vez 11 en campo. Que lo que Muñoz y después cuando de repente estaba haciendo Guaraní, cualquiera se tiraba. Se tiraba y se ganaba. Lo que se escuchaba mucho en el audio de la TV que por todo pidiendo tarjeta amarilla en el banco. Cartón. No, y sobre esa jugada donde se lesionó el lateral derecho de Botafogo, vi que Botafogo sacó un comunicado y le pide explicaciones al local, a Guaraní, porque no sé si utilizaron un material o la distancia con el cartel, porque dicen, vamos a preguntarle por qué utilizaron. Yo creo que debe ser la distancia, porque él en realidad ve el cartel y se cae, o sea, tira al centro, después y pum, se cae. Trata de caer de la mejor manera posible, pero le fue imposible. Y eso que decías, Dani, yo te escuchaba también ayer.
partía también del mismo técnico la desesperación del equipo de Guaraní. Esos 3 cambios, ¿qué significaron? Eso fue lo último, ¿no? Los últimos 3 cambios. Yo ya estaba grabando y no conocía ni uno de los 3 jugadores. El que digo en serio. Gallardo, Sarkis. ¿Quién eran? Y Gallardo, Sarkis y Brian Fernández. Me di vuelta para mirar otro de los 3 y dije... Yo pensé que era Brian, ese rubito que jugó en Independiente de Campo Grande. Pensé que era ese jugador Brian. Ese Brian allá, la verdad. El de la buena, el zurdo de la buena pegada. Más en sintonía de ustedes porque... No, claro, yo miré y le vi todo el mío corto y dije, ¿quiénes son estos? Dije, ¿verdad? Pero ninguno de ellos no aportó absolutamente nada. Es más, increíble. Pelota increíble. De hecho, Gallardo fue uno menos. Ahí tiró la toalla Pumpido para mí, con esos cambios masivos. Porque, o sea, yo por eso... Repito, o sea, por el partido del año, lo que significa el Olimpia Flamengo, el hincha Olimpia, ustedes hablaban desde el lado de la ansiedad, pero parte de la ansiedad también va a formar parte de la estrategia, o sea, cada uno se hace técnico y empieza a ver qué es lo que pueda ocurrir, pero se nota que estaba programado. Pumpido, minuto 15, hace el cambio que había realizado en el segundo tiempo contra Olimpia, saca a Río y le mete a Barceló. Pero después, cuando faltaban 15, le metió a los 3 y ahí se desordenó completamente. Gerardo, retornamos ahora a través de la vía telefónica contigo, Gerardo. Gracias, Federico. Así, vienen llegando los chicos. Un segundito, no. Vení, por favor, porque sos la cerebro, por decirlo de alguna manera, de todo esto. Sí, el país se va a escuchar, te mereces. ¿Tu nombre? Decime, por favor, para la gran audiencia de este Cardinal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Villasboas. Ahí te voy a dejar con Federico para que hables, les expliques lo que me estaba contando con relación a las cartulinas y los 300 chicos van a encargarse de que eso sea perfecto. Te dejo el diálogo con Federico. Hola Rosana, buen día. Contar un poquito cómo va el tema de las cartulinas. Por suerte es lindo tiempo, no hay amenaza de lluvia y va a ir con normalidad todo lo que estén ahí para adornar plateas. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos acá ya en el sector plateas, afuera del estadio. Estamos esperando que vengan ya las personas que se inscribieron. En total, ayer cerramos con 300 personas. Estábamos pidiendo 200, pero es mejor 300, ¿verdad? Contanos, Rosana, cómo nace el tema, la frase, hay un dibujo también importante. ¿Quién establece eso? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo votaron? Contanos un poquito. El creador del diseño, el responsable es Óscar Ortiz. Después nosotros ya somos un grupo así, ya que coordinamos el tema de la logística nada más. Pero el creador de lo que es el diseño, la frase, es Óscar Ortiz, ¿verdad? Que inclusive ella diseñó un programa para poder hacer esto realidad. Rosana, ¿hace cuánto sos hincha de Olimpia? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 39 años. 39 años. Estábamos hablando acá con los compañeros de cuando hay un partido de este tipo, un partido tan grande, tan importante, el hincha como que no pasa nunca la hora, ya quiere que llegue el momento, no llega. En el caso de ustedes van a tener una tarea previa por lo menos ahí con el mosaico, pero seguramente hay lo que se llama ansiedad, ¿verdad? En gran número. Demasiada ansiedad. Yo creo que eso ya viene desde que Olimpia está en la Libertadores. El hincha franceado ya tiene esa ansiedad, ¿verdad? Y es el lugar donde le gusta estar al hincha. El club nos tiene acostumbrado a esto, a grandes cosas, y bueno, la ansiedad a flor de piel, el corazón me está saliendo por la boca casi, así que, y eso que ni ingresé todavía al estadio. Está Rosana, fuerza y que sea lo mejor esta noche, ¿eh? Muchas gracias, Federico, y le esperamos a todos los que se inscribieron, si pueden ser puntual para las 12, ¿verdad? Y una vez ya vamos a estar acá ingresando al estadio a los que se inscribieron, y que sea lo que ellos quieran, en este caso que gane Olimpia. Que así sea. Rosana Villaboa, entonces, también allí en la organización del Mosaico, en el móvil de Gerardo. Vamos a saludar a Edgar. Antes, Gerardo, ¿algo más de esa zona, Gerard? Y vienen de a poco los que se inscribieron, como mencionaba la señorita Rosana, los hinchas de Olimpia, para colocar las cartulinas. 300 chicos se inscribieron, 300 voluntarios, para que salga perfecto el tema del mosaico en la noche de hoy, Federico. Perfecto.
cuando quieras. Dale, en instante retornamos, Gerardo, 12:09. Edgar, ¿cómo estamos? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y Bar tenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur. Calidad internacional certificada. Los jueves, atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, DJ Teo, 18 horas. Sorteo de 2.700.000 guaraníes en créditos a partir de las 10. Cupones para el sorteo del aniversario de Candilejas el 26 de agosto. Este sábado 12, Sajonia Purajey, 22 horas. Domingo 13, vemos el Super Clásico en el restaurante Pantalla Gigante. Previa desde el mediodía. Alenta tu club con la casaca que más te guste. Sorteo al finalizar el partido de 1.000.000 de guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito ahorro programado. Préstamos personales. Préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Venía la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Bueno, 12:12. Hay también un clásico, ¿eh? Vamos a estar más de Guaraní porque los tres estuvieron, Dani estaba enumerando el tema de Guaraní. Yo me quedé con un par de jugadas increíbles, de esas que siempre decimos, los brasileños no perdonan esas, y nosotros sí. Porque si te fijas conceptualmente, la imagen que dejaron Libertad de Guaraní no fue mala. No. Muy ajustada las dos series, pero quedaron afuera. O sea, imagen buena, pero historia de siempre. Hay clásicos. Llega Cecilio al clásico, nos cuenta Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo. Cerró entrenó esta mañana de vuelta Federico en Barrio Obrero. El martes por la tarde pudimos observar los primeros 15 minutos, así como lo habíamos anunciado al mediodía. Y a partir de allí, sí, la Polca amerita porque Cerro también el domingo va a recibir en la nueva olla ante más de 35.000 personas, casi 40.000 personas van a estar, porque la gradería norte baja no estará habilitada, solo la gradería norte alta. Decíamos, con relación a lo deportivo, el martes teníamos la posibilidad de ver los primeros 15 minutos del entrenamiento. Allí no estuvieron Damián Bobadilla ni Ángel Cardoso Lucena, tampoco estuvo Cecilio Domínguez, pero sobre el final del tiempo establecido pudimos ver que subió al campo y estuvo realizando movimientos con el fisioterapeuta Wilhelm Guimaraes. Ayer por la mañana se presentaron nuevamente ya Damián Bobadilla acoplado al grupo y Cecilio Domínguez de vuelta realizando trabajos diferenciados. Pero a partir de la fecha de hoy, a partir del entrenamiento de este jueves, ya con Damián Bobadilla y Cecilio Domínguez entrenando con total normalidad. Es decir, que así como lo habíamos anunciado el sábado en el partido contra Sportivo Trinidense, Cecilio Domínguez está en un 100%
y estará presente en el Superclásico del día domingo. Quien sí es baja confirmada por una molestia en la zona de las pantorrillas es Ángel Cardoso Lucena, quien toda la semana realizará trabajos en fisioterapia y no estará a disposición por, repetimos, una dolencia en la pantorrilla. Ángel Cardoso Lucena. Bueno, qué raro, ¿no? De quedar al margen hasta de la concentración, ahora parece con una dolencia en la pantorrilla. Sí, averiguando, según lo que nos pudieron informar, es que fue en uno de los entrenamientos que él sintió esa molestia, sí, evidentemente, sin competencia oficial, sin un esfuerzo a lo mejor que implica una competencia oficial. Él en un entrenamiento siente esa dolencia en la pantorrilla y eso lo deja al margen de los entrenamientos por toda esta semana y por ende también fuera del partido el domingo ante Olimpia. Qué raro un partido que puede ser de gran clasificación para Olimpia o de eliminación que quede tan cerca de un clásico, ¿no? La final de 2002 fue así, Sí. pero fue la final ya, porque Olimpia salió campeón en San Paulo, vino y jugó el clásico contra Cerro, dio la vuelta incluso con la partido Copa, de la sí. vuelta. Pero después no recuerdo, el año pasado se dio la particularidad del clásico los dos, pero antes del... Ahora se jugó el clásico y ganó Cerro 4-0. Claro. Y después Olimpia ganó la boya unos días después, se dio esa particularidad. Pero ahora digo, Juanma, por el sentir del hincha de Cerro. Además, Federico, ese era clásico de segunda rueda, donde Ya, Olimpia claro. ya estaba muy lejos y Cerro era el que más o menos parcha. ¿Sabes qué? Fue como el de ahora, el último clásico, que Cerro, entre comillas, quería hacer el mano a mano con Libertad y Olimpia estaba muy lejos. Claro. O sea, no tenía No esta connotación. había el condimento de ser el primer clásico del torneo, porque seguramente si Olimpia hoy clasifica, la euforia va a ser muy grande, Olimpia va a llenar su sector rápidamente. No digo que no lo llene si no clasifica, pero se va a ir con otra realidad, lejos en el puntaje de la punta, ir a terreno enemigo. ¿Están atentos ya en Cerro de lo que pase a Olimpia, Juanma? Antes de lo de Juanma, Sí. Federico, lo que se dio fue a la inversa en el clásico el primer clásico del año pasado, cuando se enfrentaban Cerro y Olimpia en la Nueva Olla. Cerro venía muy bien, había ganado sus primeros 5 partidos. Olimpia venía medio de los tumbos porque había arrancado en el repechaje. Y justo el domingo era Cerro Olimpia y 3 días después Olimpia tenía el partido contra Fluminense, el de vuelta. O sea, el año pasado sí se dio También. eso de que el clásico estaba como sándwich entre los dos partidos de Olimpia contra Cierto. Fluminense. Y por eso Olimpia había ido a la olla con un equipo relativamente alternativo. Por eso Richard y Derli entran en el segundo tiempo. De hecho, Derli hace ese famoso gol. Y esa victoria le sirvió para ir con las nubes a la revancha contra el Fluminense. Pero Con el ánimo por las nubes, digo. Claro, porque fue bien. Aquella vez, inclusive, el hincha Olimpia era, no, nosotros no estamos neta. Que es un poco la postura de hoy en el sentido que, no, somos los únicos representantes, primero de la Libertadores, luego de las eliminaciones de Libertad y Guaraní, anteayer y ayer respectivamente, somos el único representante, pero tratando de hacer memoria de algún clásico tan pegado a un partido de Copa Aquí el hasta año allá. pasado, pero a la inversa. Sí. A la inversa ahora. Por eso digo, ahora Olimpia tiene 2 estados de ánimo para ir. O por las nubes o capa caída. Pero de todas maneras, entre las dos alternativas, Federico, pase lo que pase, es como que se juega finales a partir de ahora en la clausura. Son sus finales. Y Pero así no se el dice estado ni de ánimo, después. con el estado de ánimo es cierto que puede ser diferente. Pero Olimpia, más allá de todo eso, el domingo se juega una carta de final. Dentro de todos los partidos que tienen clausura. ¿Sabes qué, eso objetivamente tenés toda la razón y yo soy, más desde el lado del análisis, eso uno pregona, pero uno sabe que el fútbol también es muy Claro, anímico. sí. Si Olimpia clasifica, el hincha va a estar más pendiente del siguiente duelo de Fluminense, Copa que otra vez sería Fluminense. que las 3-4 fechas. Claro que en el día a día el mal humor y todo, a tal punto que a Aguirre lo echaron por lo que fueron esos partidos locales. Pero, o sea, ¿cómo va transformando? Lo que pasa es que Ni en al el otro jugador escenario... mismo. Sí. La pucha del orden que tuvo Olimpia en el Maracaná, el sacrificio que tuvo para la marca acá en el plano local, ni ahí. Juanma, ¿están pendientes del Cerro lo que pase con Olimpia hoy? Mira, obviamente no lo van a admitir y yo creo que también forma parte un poco de cómo encara este superclásico, porque aparte de todos esos condimentos que están mencionando, los antecedentes del Cerro
en los clásicos, el 2021 en octubre fue el último que Cerro Porteño pudo ganarlo. O sea, Cerro está con esa ansia, con esas ansias de poder ganar nuevamente un superclásico por el condimento especial que tiene, aparte de que vuelve Francisco Arce a dirigir Olimpia, aparte, y a la nueva olla, cómo lo van a recibir. Indirectamente sí van a estar mirando el partido de hoy, pero yo creo que sí el foco está centrado. Después de lo que pasó con Claudio Aquino, ¿sabes cuál es la sensación? Bueno, a partir de ahora nos subimos al barco y estiramos todos para intentar cumplir el discurso de Churini, de Pache y Carrizo en las primeras fechas y tratar de sacar a Cerro campeón, que es el objetivo principal que tiene hoy los dirigidos por Diego Gavilán. Más allá de las dudas generadas a lo mejor por el episodio que estuvo a punto de ocurrir con los 6 extranjeros, me parece que hoy en Cerro están tratando de revertir la imagen, de tratar de continuar con la racha de victorias, ganar el clásico y a partir de allí continuar con el camino rumbo al campeonato. Bueno, Juanma, vamos a estar atentos. El equipo decir que ya está casi definido con las dudas que se fueron disipando. Yo creo que no habría muchas sorpresas. Gavilán estaría manteniendo la base del partido contra Trinidense. Particularmente creo que el sub-18 no lo va a utilizar en este clásico, y con el alta de Cecilio Domínguez me parece que allí rápidamente se podría dilucidar lo que viene a hacer el equipo. Sí mete presión al Alfio Oviedo, obviamente, con el doblete. Habrá que ver, hoy no realizó todavía un ensayo de fútbol, seguramente mañana va a estar reafirmando o entrenando con el equipo que estaría arrancando el duelo del día domingo, repasos tácticos y también trabajo ya en la nueva olla. Pero sí, la base sería prácticamente la misma, inclusive me animo a decir que Freddy Vera tiene el puesto ganado como volante por el sector derecho, y si la delantera con la presencia de Cecilio Domínguez, o si para Gavilán pesan más los 2 goles que convirtió Alfio Oviedo contra el Trinidense. Gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. 12:21. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farma Oliva, estaciones adheridas Puma, Vigi Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. ¿Sabes de los descuentos imperdibles del agosto? Liquida en Inverfin. Podés renovar tu somier con cuotas desde de 75.000 guaraníes. Sí, lo que escuchaste. Lleva una base más colchón Paraná en sus líneas Gold Unlimited y brindale a tus noches de descanso extra confort y suavidad. Encontrá estos productos en tu Inverfin más cercano o ingresa a nuestras redes para más información, como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Está Johnny nuevamente. Johnny. A ver, ahí estoy, Federico. Ahí está Johnny. Estaba hablando con una persona que está yendo al defensor del Chaco. Saludos para Fabio Baez, de BC Excursiones. Excelente el servicio, realmente. Ya lo dije en privado, pero ahora lo digo públicamente, él está en sintonía. Así que un abrazo para Fabio Baez, de BC Excursiones. Federico, el plantel sale 17:40 de la Villa Olimpia.
Según el reglamento tiene que estar 18:30, el reglamento de la Conmebol, competición, 18:30 en el Defensor del Chaco, una avenida Mariscal López súper cargada a esa hora, así que el año pasado, Federico, en ese partido que se jugó en la cancha del Cerro, esa victoria de Olimpia por la mínima diferencia, casi llegó con retraso, faltando 3 minutos. Llegó el bus a la cancha del Cerro, así que hoy hay que tener mucho cuidado. Va a tener aproximadamente 70 minutos para llegar de la Villa al Defensores del Chaco. Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El mediocampo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González. Es la alineación que estaría oficializando Francisco Arce ya por las 18:30 aproximadamente, primero el sistema Comer y después ya a nivel oficial para todos los medios, Federico, compañeros. Bueno, están los suplentes ya bien establecidos. Paiva llega para la banca. Sí. Inclusive te puedo decir, Federico, que Paiva fue candidato también para arrancar. Estuvo en esa lista de posible delantero para lo que será el cotejo de esta noche. Aquí tengo la lista de convocados. Rodrigo Frutos será el arquero de emergencia, finalmente se recuperó. Luis Zárate estará en la banca de expectativa, al igual que Junior Barreto, el Tucu Salazar, Hugo Quintana, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Manuel Romero, Diego Torres, Alan Cano, Facundo Vera, Guillermo Paiva y Brian Montenegro son los convocados de Francisco Arce. Finalmente Derlis González no está en la lista, le van a dar más trabajo en el campo de juego. El clásico también, para ese partido también está confirmado que no va a jugar Walter, repito, Derlis, habló con él, Francisco Chiqui Arce le explicaba, necesitaba más tiempo en campo de juego porque la gente va a estar muy expectante, va a estar muy atenta a su retorno, entonces que llegue en buena forma física y también futbolística para el campeonato clausura, y si Olimpia pasa hoy para la Copa Libertadores. Bueno, qué partido también para Francisco Arce, ¿no? Con todo lo que él, es cierto que no es la zona de Río de Janeiro donde fue profeta, pero sí conocido en todo el país, y ya tuvo anteriores mata-mata con Palmeiras. Con Cerro le fue muy mal con los brasileños. Cruzeiro tuvo una serie con Fluminense, futbolísticamente buenísima. El gol anulado por el VAR de Bocelli. Claro, pero eso fue mata-mata también. Sí, claro. Sí. La de Cruzeiro fue fenomenal y se perdió acá por un cabezazo. Me acuerdo. Primero que allá le empataron sobre la hora, estaba ganando. En Belo Horizonte, gran equipo de Cerro aquel. Gol de Miguel Zamudio. Zamudio metió el empate de exactamente. Cruzeiro. Y después acá un cabezazo que descompaginó todo tras un baile que le pegó Cerro en el primer tiempo. Digo, para Arce, ¿sabe lo que sería para Arce? Dejar en octavo de final, terminar con un ciclo. Porque este ciclo hoy terminaría si queda en octavo de final afuera Flamengo. Primero se va el técnico, seguramente se van a desprender de varias figuras. Y la jerarquía que le va a dar a partir de ahora. Igualmente me parece hasta puede tocar las puertas del mercado brasileño, va a reforzar esa posibilidad en caso de que... Pero ni hablar. ¿O sea lo que sería Flamengo, para él eso? Y estamos hablando de su tercer partido de retorno a Olimpia, cuarto, quinto. O sea, en su quinto partido de retorno a Olimpia. ¿Debutó contra Nacional? Sí. Su quinto, porque es Nacional, Trinidense, Flamengo, Guaraní y ahora Flamengo. Bueno, podría darse el lujo de terminar con un gigante. Con un gigante, cuando digo gigante, hablo de un ciclo. El fútbol está lleno de ciclos. De equipos que fueron campeones, que después ya no son los mismos que antes, y terminan, ciclo cumplido. A nivel internacional pasa mucho, las eras, como es Palmeiras, Flamengo, ahora en los últimos tiempos. Pasan todas competiciones, sí. hasta en mundiales pasan, ¿verdad? También. Que llegan los campeones a 4 años después y se van rápido. Y chao, o revalidan un poco, y tienen pero se puede dar ese gusto, Francisco Arce. Lo notaron bien ayer en la conferencia de prensa, Johnny, a Arce. Sí, totalmente, Federico. Como siempre, él nunca levanta la voz, siempre responde así bajito, pero con términos fuertes, con términos que él siempre deja también títulos, términos contundentes. Decía, por ejemplo, me gustaría jugar, decía, porque explicó que cuando un jugador entra al campo de juego olvida todo. Sin embargo, el técnico no. El técnico está ahí con muchas ganas de entrar, con muchas ganas de corregir. De repente el plantel no
no llega a sintonizar lo que quiere el técnico, entonces se sufre muchísimo. Sin embargo, uno entra al campo y olvida todo. Ayer decía Francisco Chiquiarza. Bueno, vamos a escucharlo en instantes a Francisco Arce. Está Johnny, de ahora en más, a esperar solamente el momento que Olimpia salga para el Defensores. Decías a salir un poco más temprano para no repetir la experiencia del año pasado cuando fue a la cancha de Cerro. Sí, en 2 minutos arranca el almuerzo, Federico. Allí el compañero Ángel Elías seguramente va a ver cuando vayan juntando, estarán por el patio allí, por utilizar un término, ahí en la Villa Olimpia, y después estarán ingresando en este momento para el almuerzo correspondiente, porque tiene que llegar el cuerpo técnico, el integrante del cuerpo técnico que decía Gerardo Figueredo, el señor Bogado, que fue allí para la reunión técnica. Camiseta tradicional hoy para Olimpia, así que Flamengo tendrá que utilizar el color del pantaloncito rojo o negro, seguramente va a utilizar hoy Flamengo. Olimpia con su camiseta blanca, con la franja negra, pantaloncitos blancos y medias blancas, la camiseta tradicional del franqueado. Y sacó también una cuestión contra el racismo Olimpia hace unos minutos en su cuenta oficial. Exactamente, es algo normal, Federico, en cada competencia, en cada partido de Copa Libertadores de América. Dice, el racismo no es Olimpia. Seamos ejemplo de lo que representamos como pueblo, seamos ejemplo de lo que somos como nación. Olimpia desde siempre y para siempre dice no al racismo. Es una situación que se repite, es un mensaje en este caso de la institución vía redes sociales a su público, al hincha que va a ir al estadio hoy, y demostrar a estos brasileños que hay que tener postura, hay que tener educación, y no como vimos, Federico, compañeros, lo que ha sido lamentable actitud de los brasileños, principalmente cuando se juega en Brasil, y también vimos algunos comportamientos no tan adecuados de los brasileños en el interior. Exacto, sí, hay toda una cuestión, ¿verdad? Ahora estaba viendo que un organismo en Argentina, APREVIDE, se llama, que se dedica al tema de la violencia en las canchas y otras cuestiones. Es como que están reglamentando encarcelar a los extranjeros que quemen billetes argentinos en sus canchas, que es lo que hacen los brasileños, que hicieron la otra vez lo de Corinthians, quemando billetes de 1.000 pesos encima, ahí para burlarse de la economía argentina. Y se está haciendo esto. Lo hizo este hincha de Fluminense que justo tomó la televisión. Sí. Cuando le hacen el gol a los argentinos. Sí. O sea que la transmisión oficial trata de cuidar esos detalles, pero él queda muy pegado. Claro, con el tema del dedo del medio y el billete. Tema del billete. Por eso son más las capturas que hacen los propios hinchas con sus teléfonos. Lo de Corinthians se firmaron. Claro. Ellos mismos en cancha de Newell's. Ayer vi que, todo está muy relacionado a cómo le está yendo a ese país. Sí. Tema de algún que otro hincha de Boca jugando con el tema de la crisis de agua de Uruguay con los hinchas de Nacional, entonces se está. Somos muy espectaculares en Sudamérica. ¿No te acuerdas el hincha de Flamengo con el submarino? Había desaparecido el submarino en Argentina y jugó la final Flamengo Independiente, pusieron un submarino también. Pero el único con los colores. O sea, los dos únicos temas así tabúes que van con todo es con el tema del racismo y la homofobia. Bueno, por eso ahora este organismo APREVIDE, quieren colocar violencia en el deporte, asociación prevención violencia en el deporte, y va a colocar eso como ya para tener antecedentes. Ayer, por ejemplo, la hinchada de Nacional estuvo hasta las 1 de la mañana en el último piso de la Bombonera. No lo dejaban salir, y todos dicen que fue por cómo le trató la gente, la policía uruguaya a los hinchas de Boca. Fue muy bravo. De hecho, la gente de Uruguay antes del partido había solicitado que sean ellos los primeros en salir, porque si va a una cuestión de seguridad, o sea, es más seguro que salga el visitante primero. Pero dijeron, no, ustedes se van a quedar hasta evacuar todo, que también tiene un argumento de seguridad, pero muchos especularon que tenía que haber una especie de vendetta. No, porque decía hasta las 1 de la mañana. El partido terminó a las 11, ¿verdad? Claro, con los penales incluidos, o sea, la hora de ellos la 11, o sea, como que 2 horas. Sí, a las 11 allá, claro. Sí. Y el Twitter decía 1 de la mañana. Todos los hinchas todavía encima de la tribuna alta, ahí con el frío, encima perdieron. Y sobre todo lo que se pide mucho también es este tema de que en Brasil, cómo actúan los policías con mano dura ante los visitantes, ante los extranjeros, que también la Conmebol tome cartas en el asunto y diga, bueno, está todo bien.
es la seguridad del estadio y todo eso, pero a Brasil también que le multen, que haya explicaciones. Todo eso, Sí. dentro de todo, y por el volumen que llevó Olimpia, habrá sido una de las expediciones más tranquilas, ¿eh? Porque vos ves lo que te cuenta la gente de Rosario, por lo de Newell's. Ahora vi que San Lorenzo pidió lo así tipo por comunicado, que lo protejan para la ida del Morumbí. La vez Y capaz pasada... porque entre ellos existe rivalidad, más rivalidad también, ¿verdad? Pero no, la vez pasada Argentino, ¿qué rivalidad puede tener Argentino Junior con Fluminense? Y No, también digo uno el veía- ser Argentina-Brasil. Brasil-Argentina. Por eso. Sí, sin duda. Capaz puede ser por eso. Mira que me parece, Daniel, que tenés razón. Me parece que fue la visita. Es que mucha gente que fue me comentaba eso de que, o sea, vos ves los videos y decís, bueno, esto va a ir, pero todos me comentaban que la pasaron bien, o sea, vos Sí. yéndote con tu camiseta del Olimpia, ir a los lugares turísticos, no es solamente la típica, no, este territorio de Vasco, este territorio de Flu, entonces sí, gánenle a esto, pero uno ve lo que le pasó a la gente argentina, o lo que le pasó a, ¿cuál era? A Corinthians cuando fueron a Lima. Después de ese No, eso fue suceso. un clima muy... No, por eso, dentro de todo... Acá, Muy duro. hablando de clima, Federico... acá Lo de no- River en Inter. Ah. A los de River Inter le robaron todo, hasta Canesos, yo vi que le robaron, pusieron una foto de la policía de... O sea, todo estos ejemplos de es lo que Porto decía Alegre. Ariel. capaz A lo mejor por el tema también de- por eso y porque el segundo partido, capaz que si era ya el partido de vuelta, con poner un resultado donde Flamengo tenía una necesidad, me parece que iba a haber otro clima. Es como que Claro, los de porque- Flamengo mismos pensaban que viene a estar como simpático el hincha Olimpia y esto le vamos a golear y compañía. Me parece que por ahí también viene el tema, porque a los hinchas de Cerro le agarraron en la playa lo de Santos. ¿Sí? Sí. Ahora hace poco cuando fueron a contra Palmeiras. Palmeiras. Exactamente. En la playa. ¿Qué Esa iba a que decir Ariel? No, claro, cuando Juanma estuvo en el Claro que lugar... se vio el video. Sí, sí, Fue sí. muy parecido al ataque que sufrió el hincha argentino Junior en la playa. Que estaba ahí recorriendo y Es increíble. de la nada salieron. Y hablando de clima, Federico, no escuché ningún tipo de reporte o alguna imagen viralizada de que haya hostigamiento a la delegación de Flamengo en las adyacencias del hotel. Yo no leí por lo menos. Hubo una Todo lo contrario. camioneta. Todo lo contrario en el sentido Sí. de lo que levantó el delegado de Flamengo. El dirigente. Claro. Digo, oh, qué tranquilo, porque llegó una camioneta a la madrugada y tiró 12 por 1. Y eso fue todo lo que... Diogo Lemos. se Diogo llama. Lemos. Diogo Y también Lemos. Bueno, una... ¿viste, Ariel? No llegué a ver. Hombre, hombre, televisión a la mañana. no ¿eh? llega, pero, no, ya se me escapó. pero Johnny había levantado eso en el grupo. Esperaba que sea más... O le bloqueaste a Johnny. No. ¿Por qué así? No, ¿cómo le Para bloquea a nada. Johnny? Pero... Si Johnny siempre aporta ahí con Porque cosas... antes iban los muchachos y colocaban una artillería parecida a lo que pasa es que ahora esos... no se puede ¿Cómo se llama entrar eso? más. que no se puede. no, sí. no, ya Además sé, de la pero- zona con Mebola y... Está la valla. Pero igual, yo recuerdo en una época los No, muchachos... pero no sé que está, allí- está la allí, patrullera cerca, recorriendo, sí, Ariel. no la Comebol, pero... Eso es lo que te No. digo. A kilómetros. En el Sheraton era donde estuvo Neymar aquella vez en el 2011 y él bailaba con la bomba. Ahí sí le llenaron de bomba, pero ayer había una patrullera, hay vallas. Esa es una zona tipo, a ver, es una zona... Embajadas. Claro, exactamente. Y es una ¿sabes zona qué? donde ¿Sabes cómo- no puede hacer nada. ¿Cómo va a quedar para el exterior? River, ¿dónde se había concentrado River cuando vino a jugar con Cerro? ¿Y en la cuando Conmebol? Gallardo se quejó. ¿Cuándo? Eso también. Porque... Es que ¿no te o acordás? sea, casi el 90% de lo que llegan Yo creo que esa vez se quejaron más del tema de le llevan preso a De la Cruz. Yo recuerdo que una vez Rodolfo López, y ya fue acá en ABC TV, hizo un reporte y parecía esos Jimars, lo que quedó de la artillería que prepararon los muchachos a kilómetros de la Comebol y apuntando a la Comebol. Y lo que vi es que cuando llegó Flamengo había una recepción importante de torcedores ¿Viste? de Flamengo. De Brasil. Claro. Acá me dice una persona, me dice que está mucho en el club. Hubo un pedido del líder de la barra para que nadie vaya a hacer quilombo ahí con la gente, porque en el mejor de los casos hay que volver a Río de Janeiro para la hinchada Olimpia. Si gana, tiene que volver y como que lo esperan allá, como pasó lamentablemente con... Ahí está. Porque acá hablamos mucho de lo que pasó en Belo Horizonte, ¿verdad? La final. Pero también hay que decir que a la hinchada de Mineiro le dispararon la pierna a un hincha en la zona de Itaguá. Estábamos viendo los hinchas de Mineiro, lo emboscaron, le tiraron piedra y hubo un hincha baleado de Mineiro. O sea, y después una semana después había que ir.
Entonces uno, en esos códigos que hay, entiende tanta violencia por parte de los hinchas de Mineiro en una final como se dio en ese momento. Johnny, ¿vos estás todavía, Johnny? Sí, Federico. Estoy todavía preparándome para ir al Defensor del Chaco. Hoy con la remera amarilla de siempre, del enjambre, ¿sí? ¿Del ejército? ¿O llevas algo tipo gala? ¿Qué temperatura vamos a tener? Linda temperatura. Ahora tenemos 30, vamos a tener 23, 24 por ahí. 22. No, temperatura ideal. Horario de partido 25, Johnny. No, ideal. Linda. El clima, la temperatura y el calor del público, no, espectacular. La remera amarilla y punto, nada bien. De pullover. Mi cafetero le dejan entrar en Copa Libertadores. ¿Bueno te acuerdas, Johnny? ¿A Gómez? Sí. Sí, claro. Sí. Él es que parte del Defensor del Chaco. Sí. Unos cuantos ya fueron a cuidar la zona. Para que no vaya nadie. Está bien. Bueno, Johnny, te dejamos prepararte bien. Hoy el partido de la noche, nomás, así que no vas a almorzar porque hay cobertura. ¿Vas a almorzar tranquilo? No. El almuerzo fue el primero, Federico. Después, Ajá. ya la tranquilidad, no hay que cargar mucho el estómago cuando es una gran cobertura, porque estamos para TV, para todos los compañeros, sacar fotos allí y después ya a partir de las 18. Pero la otra vez Río almorzaste más tarde, por la foto que vi. Sí, Federico. Almorzaron más tarde con Bruno, ¿verdad? Sí, a las 13:30 aproximadamente. 13:30 de acá o de dónde? 13:30 de nuestro país. Está bien. Te dejamos, Johnny. Saludos para todos, señor Federico. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Si querés tener wifi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo Sport, hacelo con el plan de 120 megas de internet de Tigo Más TV. Contratalo ahora llamando al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Vos tenés, Osvaldo, lo de Francisco Arce. Vamos con Chiqui. Como la vez pasada decíamos que era una confirmación, hoy tenemos una duda y la vamos a disipar hoy esta tarde, dentro de un rato en el entrenamiento, en donde vamos a testear, probar todo lo que tenemos en la cabeza, todo lo que imaginamos que pueda pasar en el partido. Lo que cambió en relación a nuestro primer partido dirigido de nuestra llegada a este que jugamos el último fue que ya se ven muchas cuestiones de las que hemos hablado con nosotros desde que comenzamos a jugar aquel día prácticamente sin trabajar con Nacional, y nos dejó muchas dudas, especialmente lo que ocurrió aquella vez en el segundo tiempo, a este último partido en donde hicimos muchas cosas muy buenas y algunas cuestiones obviamente que insistir, que trabajar, que corregir. Igualmente en estos 20 días que creo que se cumplen hoy, de 20 días que estamos en el club, no tuvimos demasiado tiempo para cancha, pero sí para contacto directo, para concentraciones un poco más largas, para aprovechar cada momento de conversación o de muestra de videos, de
de movimientos en el pizarrón, que hoy los pizarrones han pasado a ser prácticamente dinámica de entrenamiento, se usa poco ya la tiza, casi ya no, el pincel un poco menos, y es todo gráfica, es todo programas, son todos programas de táctica, de entrenamiento, de movimiento, y en eso hemos avanzado mucho. El equipo o va a ser el mismo o va a tener un solo cambio, esa es la cuestión. ¿Tu duda pasa más bien en algo táctico o en algo de hombre, por lo que viviste en estos últimos momentos como con los partidos, digo? ¿Y cómo ves el que se va desarrollando esta segunda rueda, o estas revanchas, mejor dicho, en los partidos de Copa Libertadores? Porque ayer muchas quejas, quizás podríamos utilizar el término, en cuanto al arbitraje y por cómo se dieron ciertas situaciones. ¿Cuánto afecta eso quizás para lo que va a ser el árbitro del partido contra Flamengo? Y por último, lo de Derly González, también se generó mucha expectativa por su posible concentración. No sabemos si realmente está concentrado o no, y si es que está concentrado, ¿cuántas chances tiene él de tener algunos minutos en el partido de mañana? No, él no está concentrado. Ayer tuvimos una charla así rápida, pero entre él y yo, porque estaba hablando constantemente siempre con integrantes del departamento médico, integrantes del cuerpo técnico, y le decía yo que por más de que todos queramos que él esté, lo más importante es su parte humana, la profesional, obviamente, porque todos lo queremos ver en cancha, porque puede ser un agregado fundamental para este tipo de partidos, pero es fuera de lugar forzarlo. Yo creo que él, por eso nunca se quiere pasar un tiempo, pero ya comenzó a activar más cerca de los trabajos reales, como ya lo está haciendo Saúl a más de una semana prácticamente. Antolín ya se acopló, faltan Checho, Lucho, Luis Cáceres y Debris. No está todavía, Debris no va a estar, tampoco estará para el clásico, si esa es una otra siguiente cuestión. Más adelante, si vamos avanzando, más adelante para los partidos del torneo local, sí ya seguramente va a estar ya trabajado, con menos chance de que cometamos algún error de tiempo de ponerlo en la cancha. Y esa confirmación o la duda pasa más por una cuestión de característica y posicional de estrategia. La forma de que vamos a encarar el partido ya lo tenemos decidido y lo vamos a trabajar hoy. Ojalá que en la cancha se confirme todo lo que tenemos en la cabeza y a partir de ahí ya confirmar hoy, ellos mismos que se den cuenta y duerman con eso, porque después seguramente hoy vamos a tener otra sesión con ellos de trabajar en el pizarrón y en los videos de lo que hemos jugado allá y de lo que ellos pueden hacer normalmente de visita, más con ese factor de gol a favor que tienen. Dentro de esa cuestión se han dado de vuelta muchos partidos iguales y la tendencia yo creo que hoy también debe ser de esa manera, con Boca Nacional y Palmeiras Atlético. Se han dado partidos largos, una manera de decir, ¿no? Que se convirtió ayer para ir a penales, a pesar de que Atlético un poco más temprano y a Inter le descontaron faltando poco, después se definió penales. Yo creo que ayer la mayor duda fuera del partido Sudamericana en Libertad Fortaleza estuvo en el partido de Fluminense, donde hubo una jugada bastante puntual, por lo que yo vi, al menos no pude ver por imágenes porque estábamos trabajando por televisión, pero nosotros confiamos en el arbitraje. Es un hombre muy experimentado que sabe muy bien, que no creo que se deje influenciar por absolutamente nada en relación a lo que pueda ocurrir entre bastidores, entre la fuerza que se tiene el rival y nosotros también, ni por la historia, ni por la gente, ni por el tipo de partido. Él debe ser el árbitro más experimentado que tiene la Conmebol. Capaz que casi ya llegó a dirigirme a mí todo sin macaneamos, ¿verdad? Pero estamos en ese sentido tranquilos. Hoy también hay un trabajo de conjunto, así como dijimos aquella vez en Río, que nos parecía que el VAR hubiese actuado en el sentido de llamarlo, por más que
el árbitro tenía una postura y estaba cerca. Cuando tarda, creíamos todos que lo iba a llamar para que pueda decidir con más información el posible penal, y no lo hizo. Hoy estamos en ese sentido tipo confiados en que todos puedan trabajar a la altura que merece el partido, porque es un partido que es un juego en donde va a haber mucha audiencia, mucha gente mirando, y yo sinceramente no creo que ocurran cosas muy fuera de lugar, digámoslo, en cuanto a la toma de decisiones del arbitraje. ¿Se puede decir esa pequeña duda que tiene usted o para confirmar el equipo, se debe a que el plantel supo hacer esa tarea que usted pidió ayer en el campo de juego en Río de Janeiro, y también ese equipo que puso de Guaraní, profesor, ese encuentro del, podríamos decir, equipo alternativo, le metió una pequeña duda para confirmar ya el equipo para mañana? Sí, las dos cosas son ciertas, pero esa confirmación viene más por pequeños detalles de característica. Claro que nosotros nos agradó mucho lo que se hizo defensivamente allá en Río. Es también que es verdad que aquí tenemos que adelantar líneas y tenemos que saber cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, y para eso necesitamos acertar con las elecciones en ambos sentidos, de muchachos que puedan ser más influyentes en el aspecto ofensivo, que es lo que más vamos a necesitar hasta igualar o marcar diferencia en cuanto al score, pero también tenemos que saber trabajar el partido. Ellos tienen, por más que algunos inconvenientes en algunos sectores, con bajas, con lesiones o gente más cargada físicamente por el calendario también que tienen esa ventaja, y yo creo que por más de que Jorge tenga esa forma de trabajar a los equipos para adelante, yo creo que en algún momento o con algunas variantes, porque tienen especialmente en el medio 2 o 3 muchachos que tienen bastante fortaleza y agregan al juego de pases o de movimiento mucha fuerza física. Yo creo que nosotros tenemos que estar alertas para no ser atarantados, para que no nos lleve el marco, el estadio, la necesidad del gol. Le decía hoy a un amigo mío, porque en estos momentos así todos tienen la receta, pareciera mágica, como si fuera tan fácil, pero hoy hablando yo con un amigo de fútbol de mucha confianza, pintó todo eso que está a la vista, y le decía yo, no tenemos que ser atropellados, ¿verdad? Porque el ser atropellado, confundir, jugar rápido o velozmente con desordenar el equipo nos puede costar muy caro. Después, para todas las otras cosas va a haber tiempo. Esas puestas en práctica cortitas, porque ellos tienen el gusto de hacerlo creativo, son las que vamos a preparar hoy. Si estamos ganando, si nos falta un gol más, si ya hemos sacado la diferencia, si falta poco, 15, 20 minutos y tenemos que jugar diferente, nos vamos a preparar para jugar el gran partido que necesitamos hacer para clasificar. ¿Qué diferencia encontrás en características entre Walter González y Brian? Eso por el primer punto. Y viene que acabas un punto y un detalle importante: ¿cómo se maneja esa ansiedad? ¿Merece una charla nuevamente con el grupo para no ser absorbido, tal vez, para no querer convertir ese segundo gol antes de llegar al primero, profe? Sí, totalmente. Hay que ir paso a paso y saber jugarlo. Igualmente nosotros tenemos en el equipo que va a arrancar, o en todo el plantel, o alrededor del plantel, o sea, tenemos mucha gente que sabe cómo hacerlo, gente que ya no juega, como Raúl, por ejemplo, que charlamos con él, utilizamos su sapiencia constantemente, el propio Julio dentro del cuerpo técnico, que ya ha sido capitán aquí, que ha participado, conoce la historia del club perfectamente. Entonces, pequeñas cosas siempre alertan y ayudan a poder armar. Tenemos que estar decididos ya hoy y dormir con lo que vamos a hacer. No podemos estar dudando todo el tiempo, porque hay que confiar en la capacidad que nosotros podamos desarrollar dentro del partido.
Y ayer le decíamos eso, yo creo que, y creo que en la conferencia con Guaraní también charlamos sobre esa cuestión. Una cosa es la idea que uno tiene y otra es ver si se puede hacer o no, o se hizo durante los partidos. Y por más de que allá pasamos mayor tiempo defendiendo a este equipo, hay que sostenerlo, no es fácil sostenerlos para después buscar atacarlos. Ellos cada semana 2 o 3 veces se los ve en Brasil jugando contra equipos del mismo porte y marcan diferencia en la mayoría de los casos. Obviamente, claro que entre Walter y Brian hay mucha diferencia en cuanto a movimiento, forma de jugar, maneras de buscarlo para que puedan colaborar ofensivamente. Brian nos pareció que necesitábamos que él confirmara eso que hizo en el partido anterior, porque hacía mucho tiempo que no venía participando casi a tiempo completo. Lo pusimos así medio a las apuradas en aquel partido contra Nacional y se vio muchas dificultades y lo charlamos con él, pero sí en el último partido estuvo a tono. Y es diferente que que arranque Walter, que arranque Facundo o Guille, que Guille también está a disposición, está concentrado. Entonces vamos a ir utilizando todo lo que podamos. Y ojalá tengamos esa luz para poder determinar en esa y en las otras posiciones los elegidos de forma correcta. Posteriormente al partido ante Guaraní mencionabas ser un privilegiado por presenciar el partido de mañana. Hoy, a poco más de 24 horas, ¿cómo te sentís para lo que va a ser el compromiso y cómo percibís el ambiente en el plantel? Quisiera jugarlo, quisiera jugarlo. Tengo esa dicha, dicho de alguna manera en el currículum, de haber jugado tantas veces. Y es más fácil uno sacarse esas ideas o dudas que tiene cuando es futbolista, porque por obvio motivo entras, corres, haces bien, te levantas de vuelta, tiras un buen centro, pateas un tiro libre, conectas con los compañeros en la cancha y se te pasa rápido, ¿no? Ya no escuchar lo que pasa afuera. Esas cuestiones para el futbolista ocurren mucho en la previa, más ahora que hay mucha información. Se ve todo, se escucha todo, se lee todo, y yendo al estadio un poco antes del calentamiento, cuando comenzó 5 o 10 minutos ya estás o no estás, o sea, no hay vuelta ahí. Para el entrenador es un poco más complicado porque hay que mantenerse alerta, estable emocionalmente para tomar decisiones en tiempo real prácticamente. Y sigo sosteniendo eso, que es un gran regalo poder estar, ¿no? Así como te dije, claro que si se mira lo que ya hicimos en casi 30 y pocos años de carrera jugando o dirigiendo, hay más para sacar de cuando jugábamos, de que cuando comenzamos a dirigir, al menos a nivel internacional, y esta es una gran oportunidad para poder avanzar. Y si avanzamos, saldremos muy fortalecidos de esta fase, digámoslo, porque estamos enfrentando a un candidato al título. Consultarle por lo mental, cómo encontró cuando llegó lo mental al plantel y cómo lo nota hoy a 24 horas casi del partido más importante del año. Siguiendo con esa línea, ayer Libertad en los últimos 10 minutos perdió la chance de definir su clasificación en penales porque tenía ahí el resultado. Ese tipo de cosas pasan y de repente cree usted por una desconcentración, y tomando ese punto de mira, cómo Olimpia puede atender esos últimos 10 minutos del partido. A veces contra equipos brasileños suele ser crucial. Y una cosa más, lo de Flamengo perdiendo 3-0 ante Cuiabá, ¿sacaron algo de lo que fue ese partido porque jugaron algunos titulares? Equipos como planteles como realmente ahí prácticamente no hay titulares ni suplentes, ¿no? Entonces jugó Pedro, jugó Everton, Cebolinha, como le dicen, jugó Thiago Maia, jugó Víctor Hugo, jugó de vuelta Ayrton Lucas, jugó David Luiz, jugó el arquero, jugó Pablo de zaguero, que es alguien de muchísima experiencia que puede arrancar aquí. O sea, realmente en eso no hay muchas. Yo no pude ver el partido de Libertad, solo porque estábamos todavía trabajando.
pero va bastante mi respuesta en relación a lo que me preguntaba, creo que Johnny en la primera, que tenemos que prever lo que puede pasar, porque eso nos corresponde a nosotros como cuerpo técnico, y los jugadores tienen que estar preparados para, imagino, 4 o 5 situaciones de juego, y capaz que 2 o 3 variantes de sistemas si hace falta, y si no se escucha ya haberlo preparado y que ellos estén alertas para poder desarrollarlo. No hay otra manera que no sea esa para igualar algún tipo de diferencia que pueda haber por la capacidad técnica o por el movimiento o por el pase o por la calidad de pase que ellos tienen, o a veces hasta algunas resoluciones individuales. Tenemos que atacar como un todo, nosotros ser muy fuertes como grupo, que seamos sólidos para en algún momento de dificultad poder reaccionar y levantarnos rápidamente. Y tampoco dejarnos llevar si es que conseguimos lo que necesitamos por rápidamente o en algún momento del partido. Estoy de acuerdo que hasta que termine no habrá paz para ellos y para nosotros tampoco, porque es así, este tipo de definiciones uno escapa con 2 o 3 puntos más de presión alta por ahí, no hay como no despeinarse, ¿no? Si uno cree que va a llegar y no va a salir el maquillaje, diría, no, está en otro deporte y no en una instancia, por más que sea octavos, se juegan muchas cosas y juegan 2 equipos que quieren llegar al partido en el Maracaná. Se habla entre ustedes en el grupo, cuerpo técnico, acerca de lo que se genera, de lo que se generó en todos estos días, de la efervescencia de la hinchada, todo lo que se está preparando, el ambiente que se está generando. ¿Qué se le dice a esa gente? Porque, sabes, hay demasiada ansiedad por parte de todos. Hay que tratar de que esa ansiedad juegue a favor justamente de los muchachos para poder tener esa clasificación. ¿Se habla entre ustedes? ¿Qué se comenta acerca de todo lo que se está generando, todo lo que está haciendo el hincha Olimpia en estos momentos? Sí, claro, se habla con satisfacción, con esa posibilidad de que vamos a tener de nuestro lado todo el apoyo, toda la algarabía. Sabemos que por más de que no se pueda medir esa vibración y esa fortaleza que tiene el hincha, o esa seguridad que el hincha siente, transmite, llega totalmente, a veces cuando es al contrario también, cuando no hay esa seguridad, por más de que estén vendidas todas las boletas, el estadio lleno, también se siente, y de esta vez se nota que vamos a jugar juntos y eso es lo que necesitamos. Agradecemos el proceso. Culmina entonces la conferencia de prensa del técnico de la Olimpia, Francisco Chiqui Arce. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor
mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-41-7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Llegó el agosto, liquidan Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Buenas tardes, ¿cómo están? Ariel, señor Chan, Federico, Fabio. Quiero entrar estrictamente en la cuestión futbolística, analizar los previos del partido Olimpia-Flamengo. Ya hablaron mucho de Guaraní, de Olimpia, de algunas de las informaciones, ¿verdad? Algunos de los temas centrales, los de Cerro también escuché. Quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo te imaginas, Ariel, el partido de arranque? Es un juego que lo hacemos hace mucho, bueno, Dani sabe mejor que nadie, porque está hace más tiempo conmigo, y hacemos ese juego imaginario de pensar cómo se va a plantear el partido. No lo veo en Olimpia que va a salir a atropellar. Ajá. Porque, y algunos indicios ya lo dio el Chiquiarse también en el postpartido y ayer durante la rueda de prensa. Creo que no va a salir mucho el formato de lo que fue el Maracaná, por supuesto que tiene que ser un poco más ambicioso, pero dentro de un estilo o de un formato equilibrado para no descompensarse atrás, dejar espacio, partirse, y sabemos perfectamente lo que puede pasar con jugadores como Pedro, como Gabigol, como el propio Bruno Enrique o de Arrascaeta, que con espacio, porque la gran virtud de Olimpia el otro día fue no dejarlo espacio, de cerrar todos los resquicios posibles para que los jugadores que tienen tanta jerarquía o tanta capacidad técnica no pudieran prosperar. Y sí tiene que agregarle el otro elemento, el elemento ofensivo, donde tiene que haber mucha inteligencia para entender la manera en la que tiene que hacer. Saber los momentos, la famosa interpretación de los momentos, cuando lo tome mal parado a Flamengo, puede recurrir a alguna contra, o cuando se dé otro tipo de circunstancia pueda asumir un rol un poco más protagónico, por momentos tendrá que tener la pelota también.
Acá lo importante es que Olimpia, si no llega a convertir de forma tempranera, y creo que no va a salir de forma alocada, insisto con esto, es que siga con vida, hasta el final en todo caso, y no desesperarse, como acá ya analizamos con los compañeros también, en un concepto coincidente. ¿Cómo te imaginas el partido de arranque, Dani? Priorizando la cautela, sin tener que renunciar a la ambición, pero sopesando que es importante que la serie esté al alcance antes que recibir alguna sorpresa negativa. Más porque el rival querrá que Olimpia adelante líneas. Por eso el indicio más claro va a ser si es que repite este mismo 11. Porque este es un 11 que demostró en el Maracaná que sabe hacer las coberturas, que se siente cómodo en el bloque bajo, y que a diferencia del partido de ida sí tendrán que colocar mayor esfuerzo y sacrificio para que las transiciones sí sean más peligrosas, porque yo creo que se va a apostar mucho a las pelotas paradas, a ganar faltas en las cercanías para tratar de cargar con los centrales, Romaña, Gamarra, el propio Walter, la pegada que pueda tener Richard, Alejandro Silva. Pero creo que la primera premisa no es empatemos la serie para luego ver qué onda, no, es llevar el partido largo, y no, este planteamiento no es una cuestión novedosa. Por eso en la primera hora, cuando analizábamos los otros partidos, es lo que hizo Guaraní contra Botafogo, es lo que hizo Atlético Minero contra Palmeiras, es lo que estaba haciendo Deportivo Pereira contra Independiente del Valle. O sea, esto de no alocarse con el tema de lo que puede hacer el rival. Si cito al equipo colombiano contra el equipo ecuatoriano es porque Independiente se pone en ventaja muy rápido. O sea, igualó la serie, pero la postura del equipo colombiano siguió siendo la misma, como siguió siendo la misma la postura del Olimpia después de recibir el gol de Bruno Enrique. Entonces, yo me imagino un primer lapso, el primer cuarto de hora, con un Olimpia apoyándose en la cautela, pero sí modificando, de no quedarse tan atrás, porque darle la pelota a Flamengo tampoco es que ellos van a tener la misma postura del Maracaná. O sea, ellos por naturaleza no saben replegarse. Entonces van a jugar de una forma y van a querer que sea Olimpia el que cambie un poco el esquema. Yo ese cambio radical no veo, y tampoco me parece que estratégicamente esté mal, más allá que a mí me hubiera gustado que se arranque con un esquema más parecido a lo que puso contra Guaraní, con un 4-4-2, aunque eso hubiera implicado sacar a Hugo Fernández, que es el híbrido un poco de este equipo. O sea, para saber cómo se va para Olimpia es ver dónde va a estar Fernández, que jugó de tercer volante en Río, y que en los buenos partidos del Olimpia en la Copa, contra Nacional Medellín, contra Melgar, él era el segundo delantero, él era el que jugaba por detrás de Paiva en esa situación. Entonces yo me imagino ese partido de cautela al inicio. Fabio, ¿cómo te imaginas el comienzo del partido? Comienzo con paciencia de parte de Olimpia, de saber manejar los diferentes tramos que va a tener el encuentro. Yo veo a un Olimpia que va a tener un poco más la pelota. Me parece que Flamengo, en su condición de tener esa mínima ventaja, no va a querer ser tanto protagonista, sino que invitarlo a Olimpia a salir y tratar de explotar los espacios. Es ahí donde Olimpia tiene que ser muy inteligente para manejar las alternativas del partido. Y yo sinceramente estoy convencido que en esos primeros 20 minutos Olimpia, no digo someterlo al rival, pero sí detener situaciones de gol y hacer lo que no le gusta a los brasileños, que es justamente ir detrás de la pelota en una marcación, en un desborde, en una posibilidad que Olimpia pueda llegar con gente por los costados, de tirar un centro al área. Eso odian principalmente los equipos que tienen fantasía como Flamengo, porque están más acostumbrados a proponer, en ir hacia adelante y no precisamente ir a las fricciones. Quizás Walter González no sea el mejor delantero de Olimpia en estos momentos, pero su característica puede ser de mucha utilidad. Si juega David Luiz, si no juega igual, a Flamengo le cuesta. Yo recuerdo la jugada del penal que no le cobraron a Olimpia, y en esa Olimpia tuvo una postura muy importante de presión y Richard Ortiz patea largo,
Me parece que si en algunos momentos del partido, no digo todo ese tiempo de los primeros 20 minutos, llega a tener ese tipo de momentos, Olimpia puede dar el gran golpe temprano. En un partido que va a ser cerrado, va a ser difícil. Mi temor es que Flamengo, sabiendo lo que se juega en una cancha pesada, porque no es fácil jugar contra Olimpia con su estadio, con su gente, quieran proponer un partido en donde se frene mucho el juego, que vayan cayendo. De ese lado tengo mi preocupación también con el arbitraje del partido, pero a mí me parece que Olimpia puede hacerse sentir en esos primeros 20 minutos, sobre todo si es que logra desbordar, llegar con gente al área, y eso no le gusta a Flamengo. Espero que sea así, porque ellos van a retroceder un poco líneas, invitar a Olimpia a que salga, y a partir de ahí ver si ellos pueden tener la explosión con Bruno Enrique, si Gabigol está bien, tener alguna oportunidad, que espero que Olimpia pueda solventarlo de buena forma, sobre todo con esa posibilidad de mostrarse como protagonista, porque si bien hay 90 minutos, con el empuje del público, eso es inevitable. El jugador con el empuje va a salir, va a querer presionar un poco alto, y esos son momentos en los que hay que saber detectar las debilidades de un rival que es fuerte de mitad de cancha para arriba, pero que también atrás de seguro va a tener dificultades para frenar lo que pueda hacer Olimpia. Edgar. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomates de frutica. Elegí entre nuestros extractos purés y salsas listas, hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. El fútbol nos pide juntarnos con amigos, y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor, y que además nos achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el año 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Llegó el PagWhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu PagWhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Acá, por ejemplo, me está diciendo alguien, Ricardo Samaniego, ¿cómo podemos indicarle a Chiqui y a los jugadores que se les deje sacar los centros de cualquier lado, más de los costados? Que no se le deja sacar los centros, dice. Bueno, Federico, ¿cómo te imaginas el partido? Igual que los compañeros, porque el equipo que pone Arce es como que te da esa señal, ¿verdad? Que va a salir primero a no regalarse,
Están los famosos 20 minutos que yo veo cada vez más poco ahora cuando un equipo juega de local. Ese tramo que antes eran aguantar los 15 minutos después salir, me parece que Olimpia va a cuidar primero al rival y después ver cómo puede hacer. Creo que se tiene que parar más adelante, pero también me parece que te va a depender mucho de los costados, porque lo de Arrascaeta, Gerson y compañía es como que hace que Richard Ortiz y Gómez se queden a dar una mano a la marca si ellos tienen presencia ofensiva. Entonces la salida por los costados debe ser rápida y precisa. Si juega Felipe Luis, tiene menos proyección que Ayrton, que la otra vez estuvo muy bien. En la ofensiva, Wesley pasa el ataque como si nada. Pero me parece que lo de Olimpia, que ya mostró algunas cosas, especialmente contra Guaraní, con otros jugadores, pero con el esquema que quiere darse, salida rápida, precisa por el costado, y acompañar bien a Walter González, ¿verdad? De no dejarlo solo, porque allá no pasaba nada. Acá, conociendo al público, pelea una pelota, otra, puede ir contra los intereses del propio Olimpia, la ansiedad del público, por un equipo que en un momento no pase la mitad de la cancha. Allá se podía hacer eso. Acá el público le va a pedir otra cosa, por eso creo que Olimpia debe pasar. Y va a ser clave lo de Zavala y Ale Silva. Hoy ya en un rol más importante me van a decir, y bueno, le van a dejar a Bruno Enrique o a Gabigol, a Rascaeta ahí por los costados. Y bueno, pero hay que tomar algún riesgo, no alocarse, pero tomar algún riesgo como para tener más gente en ataque que la semana pasada, donde es cierto, Olimpia tuvo una muy clara, que fue con pelota parada. Creo que también está ese tema de tratar de conseguir falta, ¿no? Va a ser la forma más rápida el día de llegar, de soltar mucha gente. Y creo que Flamengo también está bien con la pelota parada ofensiva. Está haciendo muchos goles en el Brasileirao, a Olimpia le trajo problemas. Entonces, son artículos a cuidar. Y me imagino un partido cerrado. No muy bueno, ¿eh? Está lo de Gabigol, que tiene ese golpe, pero va a jugar. Hay que ver cómo lo cuida el árbitro. Y recordemos que el árbitro es Wilmer Roldán, que no cobra contactos. La otra vez en Bolívar Cerro vimos cómo era un ritmo frenético que no va a tener seguramente este partido, porque también lo veo a Flamengo como un poquito estacionado, conociendo a Sampaoli, conociendo la realidad actual de Flamengo. No va a ser un equipo tampoco que va a salir a florearse, como siempre se dice, ¿no? El que hace el primer gol, por más que no haya gol de visitante que valga doble, pero hacer un gol va a ser, para Olimpia va a ser un golpe de knockout casi, si hace Flamengo. Y si Olimpia hace uno en el primer tiempo con esa gente, atajate porque se le vaya encima a Olimpia, al equipo brasileño. Entonces, en un partido tan cerrado, creo que el tema de no fallar como hizo Guaraní ayer, o como hizo Libertad contra Fortaleza, es fundamental. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas o de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad.
La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hoy por Copa Libertadores de América a las 20 horas Racing Atlético Nacional de Colombia, 20 horas Olimpia Flamengo. El partido de ida lo ganó Nacional de Medellín, ¿verdad? 4-2. 4-2. Conmebol Sudamericana, San Paulo, San Lorenzo, 18 horas, ida lo ganó San Lorenzo. 1-0. Sí. Liga de Quito Ñublense, 20 horas. Ida. Liga 1-0. Liga de Quito 1-0. Bragantino América Mineiro, 20 horas. 1-1. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir el alivio con Satifen Grip. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole. Rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, 13:26. Estamos seguramente para hacer un último contacto con los compañeros. Gerardo estaba todavía, recién lo vi. Sí. En el Defensor del Chaco. Lo veíamos a través de la imagen que tenemos aquí. Lo mismo con Ángel. Me falta el servicio, Federico, también, el tránsito. Y eso es lo que yo, por eso me quedé. Sí. La gente habrá notado que unos 4 segundos. Un silencio. Un silencio atroz. Entonces. Estamos esperando a Ariel porque hoy es un día complicado para el tránsito, una tarde complicada. Pero va a ser. A nuestro tránsito ya complicado. Claro, la tarde va a estar complicada. Más bien vamos a marcar, vamos a hacer que la gente tome precaución respecto, principalmente para este fin de semana, porque se viene el aniversario de Asunción. Mañana ya Mariscal López se va a cerrar de 12 a 16. Yo tengo, una parte de Mariscal López para desfile militar, para practicar desfile militar. Efectivamente. De General Santos hasta Perú, imagínate pues. Sí. Tengo otras intersecciones también que serán bloqueadas. ¿Puede dar, por favor? Y ¿presentamos? La presentación, por favor, del tránsito. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La Municipalidad de Asunción informa a la ciudadanía que se realizará el bloqueo de la avenida Mariscal López en su intersección con las avenidas Choferes del Chaco y Perú por prácticas de desfile militar en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Asunción. Será sábado 12 de agosto de 12 a 18 horas. Por supuesto tenés que visitar a tu Petrobras ahorita.
Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. 20 horas el partido, Olimpia Flamengo, arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. El equipo de Olimpia, así lo anunciaba Johnny González. Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El mediocampo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González. Es la alineación que estaría oficializando Francisco Artaya por las 18:30 aproximadamente, primero el sistema Comer y después ya a nivel oficial para todos los medios, Federico, compañero. Cerro Porteño se prepara para el Superclásico. Cerro se prepara para el Superclásico que se va a jugar el domingo, 16:30 horas. Anunciaba Juanma que está listo para retornar Cecilio Domínguez, también Damián Bobadilla. El que está descartado es Pica Lucena. A partir del entrenamiento de este jueves, ya con Damián Bobadilla y Cecilio Domínguez, entrenando con total normalidad. Cecilio Domínguez está en un 100% y estará presente en el Superclásico del día domingo. Quien sí baja confirmada por una molestia en la zona de las pantorrillas es Ángel Cardoso Lucena, quien toda la semana realizará trabajos en fisioterapia y no estará a disposición por, repetimos, una dolencia en la pantorrilla. Ángel Cardoso Lucena. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Hoy a las 18 arrancamos la previa de Flamengo Olimpia. Superclásico es de ABC Cardinal. Levanta volumen de tu radio, prepara tu garganta, revienta la olla. El duelo de pasiones empieza a escribir otra página de su historia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo, 16:30 horas, en la Buena Olla. Renata Brunajón. Hugo Fernández finalmente de zurda. Comentan Federico Arias. Y el festejo desenfrenado, mirando bien arriba. Y Daniel Achum. Si alguien quiera garantía, hoy empieza a generar dudas. Previa desde el mediodía. Duplex por ABC3 desde las 14. Superclásico por las 7:30 AM. La radio más potente y escuchada de todo el país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Felipe Luis está para jugar de titular, ¿verdad? Sí. Es otro tipo de jugador. Sí, porque va muy arriba. Defensivo. Pero Vino no, Pedro. Se puede ir al ataque, pero él tiene más el ida y vuelta para defender. Felipe Luis. Ayrton es más explosivo. Ayrton es más El explosivo. Atlético de Madrid, ¿ustedes lo vieron? Sí, Yo estoy hablando sí. de ese jugador, no sé si sigue siendo el mismo. Sí, lo que pasa es que ahí tenía la obediencia táctica de Simeone, por eso está más preparado para defender, para que si cae por su zona Cardoso, pueden hacer un tándem con Ale Silva
va a ser más defensivo. No, él es más defensivo. Él es más obvio que puede salir, pero él está, Y aparte está más tiene preparado para este tipo de desafíos. 38 años. Ya. Ese es el tema también con él. Ya no va a ser el mismo que el Atlético de Madrid. No. Pero Algo habrá cambiado. es mejor marcador. Exacto. Que Ayrton. Y Ayrton va mucho más rápido. En ataque Ayrton era bastante pesado. Y el otro es Leo por David Luiz, que tampoco había estado, que también es titular. Es otro cambio que según Globo se puede dar. O sea, 2 cambios en la defensa. Justamente el sector izquierdo de la defensa para la noche de hoy. El Flamengo. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero yo pues no puedo dejar de escuchar a la gente, hermano querido. Vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp. ¿Por qué no? Bruno, Poneme la hoy música es su Marquito día. de Brick. Hoy es el día del olimpista. Poneme Olimpia. El campeón de América. Quiero enviar, El campeón de América, del mundo. Y sí, hermano. Sí, señor. Otros no pueden decir nada. Ni un campeonato no pueden decir. ¿Por qué, veo? No, ¿Sí, y campeón de digo- América? y Decí dije- conmigo, tricampeón de Ya América. dije un par de veces. Mi papá. Decí, Ariel, decí. No vaya a tener miedo. Qué raro venido. Tricampeón de América, mi papá. Dale, decí. Fumate algo, en serio. Decí conmigo, tricampeón de América, mi papá. Que toda la suerte del mundo lo limpia, por supuesto. ¿Qué más? Hoy vas a estar. ¿Dónde vas a ver el partido? ¿Dónde vas a ver el partido? ¿En casa voy a ver? ¿Tu casa? Claro. ¿Por qué? ¿Quién sabe cuántas Claro. vírgenes vas a poner ahí? Ni Jesús, Ariel, viendo el partido, ¿eh? Qué pucha. Vamos, amigos del WhatsApp 0972730730. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo te va? Tranquilo, Pablo. Bien, Ariel, no vayas a llorar, mi hermano, no vayas a llorar. Que una vez te dediqué un triunfo de Olimpia por Copa, así que no te vayas a apurar. Agarrá y soltá todos esos sapos y eso que está atado ahí para que Olimpia pierda hoy. Ahora que me acuerdo, acá Ariel Julián previa a Flamengo Olimpia dijo mínimo 2-0. Que Flamengo iba a ganar mínimo 2-0. Y ¿Cierto? tenemos la grabación. Sí, no hay problema. No hay problema. Es más, yo te puedo asegurar que muchos hinchas de Olimpia también pensaban lo mismo. ¿Por qué te parece que se frenó totalmente la venta de entrada? El hincha siempre confía. Modo Copa Libertadores, Olimpia, otra cosa, papá. Y durante el partido, en la parte final, se dieron cuenta que se podía más. Decí mi papá. Decí. Bruno, usted todavía cuando empezó el partido ya se preocupan del árbitro. ¿Ustedes quieren que el árbitro sea como el árbitro que cobró allá en el partido de ida en el Maracaná? Que no le expulsó a Richard Ortiz, por ejemplo. Esa clase de árbitro quieren, veo. Medio difícil. Y que le toque otra vez 2 veces ese tipo de árbitro. Bruno, escuché hoy tu relato en TikTok cuando Olimpia jugaba con Atlético Mineiro, cuando metió el penal del Salgueiro. Cómo gritaba, che, puro olimpista. Bueno, gracias. ¿Viste Twitty 2 que pica esto, hermano? Avísame cuando tengas el material. Tu casa. ¿Qué tal, muchachos? Yo quiero nomás saber una cosa. ¿Por qué cuando los hinchas de acá de Panamá sale más tu aire? Jaupey, Bruno, Jaupey, audiencia. Hoy juega Felipe Luis. Felipe Luis es más de marca que este otro tipo lateral izquierdo. Eso es lo que estaban comentando acá en Brasil. Y hoy ganamos 2-0, vamos a ganar. Uno en el primer tiempo y otro ya cerca del final, a los 80 por ahí del segundo tiempo. 2-0. Llueven los Richard marca mensajes. hoy. Y Paiva, probablemente Paiva. El segundo va a ser Paiva. 0972730730, amigos del WhatsApp, amigas del WhatsApp. Cálmense, muchachos, calmate, Bruno. Todos tenemos esperanza, pero si hoy no pasa, mañana vais a ver de Pucata de será. En calmana a tu papá. ¿Por qué, hermano? Ariel, le digo nomás que diga a mi papá, pues yo no le dije que diga nada Olimpia. Hay vida después de esta noche, hay más vida. De pesado y te, Bruno, ¿qué puta no vas a admitir a tu olimpismo? O sea, no, porque creo que demasiado le ataca a Ariel también, porque esto no tiene que ser así, vos, porque no admitís tu hermano olimpismo, querido, admitir qué, el olimpista y te hija, o sea. Pero papá, le digo nomás que diga a mi papá. Tu compañero de trabajo, le ataca y te hizo, o sea.
razón, caray. Hermano, no, espera, no. Bruno, cuando vos estabas por Río de Janeiro, uno de tus compañeros dijo fácilmente iba a ganar 2-0 Flamengo. Sí. Y nunca más habló después, ni al día siguiente no habló. Ariel se quedó calladito. Yo dije que había una diferencia de 2-0. Es más, sigo sosteniendo. Dijiste, mínimo 2-0. Que hay diferencia de 2-0. Y mira, cuidado con el final de la historia. Cuidado todavía. Está presagiando una eliminación. Pero la historia todavía no terminó. La historia tiene dos partes. Pero cuidado, ¿me estás diciendo? No, y porque cualquier cosa puede pasar. Olimpia pierde hoy. No, yo no pasa digo eso. Va a haber guerra. Bueno, Ariel dice que no pasa Flamengo. Dio guerra y le va a pelear seriamente. Clasifica Flamengo según Ariel. Que la historia aún no terminó. El primer tiempo recién. Olimpia que tiene mucha historia. Claro, ningún tipo de duda. Bruno, fuerza Bruno. Hago cervita lo ñea. Dale, Bruno, este domingo le clavamos la estaca final a ustedes y ahí ya mueren. Hoy herida de muerte y el domingo muerte final. Y ahí crisis en Olimpia y toda la ilusión que tenés, chau. Ariel, ¿vos en qué santo? ¿Cuál es tu santo de tu devoción, digo? Porque está, por ejemplo, que tiene San Expedito, está San Juan Bautista, San Cayetano. No, yo soy un cristiano fiel creyente en Cristo. Ajá. Y de ninguna manera voy a desear la desgracia a un equipo paraguayo. No, me va a alegrar que Olimpia, ya sé hacia dónde está apuntando, si ya me dijiste todo hace rato. Si me dijiste vas a rezar a toda tu virgen, no sé qué, ¿verdad? Entonces, no dije eso, santo, pero qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es tu santo? Decime nomás. No, yo no tengo, en serio. Yo rezo a es tu santo. No tengo un santo preferido. Protege la garganta. No. Yo te digo, yo rezo Padre Nuestro, Ave María. Ave María, Un santo tiene que tener, no puede ser. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Bueno, entonces, ya sé. Entonces va a poner el Cristo ahí, Jesús con las manos abiertas. No, Cristo no va a hacer injusticia, no va a perjudicar a ningún hijo suyo. Es neutro. Sí. No sé, el San Francisco es así y como el otro de Chiqui lo que... Bruno, qué puta la gente, o sea, ¿qué pretenden si tienen su club ustedes? Claro que van a tener su club, si son limpitas, si Ariel es cerrita, eso con el folclore, o sea, ni a Macanada, Peretti y la mitad. Y hoy Bruno, el Central Olimpia, Mateo, primera pelota le tiene que pinchar ya o le tiene que decir cualquier cosa a este delantero Gabigol. Doña Mosecana, ese es Macio Argel. Ariel Mareco está muy ardido porque sabe que su club Cerro Porteño nunca va a pasar por estas cosas. Olimpia puede quedarse y todo hoy, pero se nota la grandeza. Estaca de muerte es la que ya cosa. Yo me metí la oyente de Bruno, o sea, aquí. Ponete nomás ya tu camiseta, Bruno. Ponete nomás ya tu camiseta de Olimpia. Yo le pregunto. Que pues ya no tenemos vergüenza. Y para no maltratar a tu pobre compañero, porque piensa diferente hoy, le gusta más Cerro que este equipo vendido, bandido, carajo. Pero tranquilo, no, hermano. Ariel, pero eso ¿cómo van a comprar a la gente ya antes? ¿Sabes que tiene que pagar su cuota? 2 cuotas tiene que pagar anteriormente, 2 cuotas y más la entrada. ¿Quién te tiene plata? Mucha plata para gastar. Lo que pudieron comprar, ya compraron en ese momento y el resto compraron ahora. Deja de ser un cerrista amargo. Bueno, la mejor calidad, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mexores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubo Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. A ver, para Mateo, Bien, el nieto de Super Pitín. Está de cumpleaños, están escuchando. Mira qué lindo día le tocó, a toda esa familia olimpista. Así saludo para Mateo, nieto del querido Super Pitín, toda la familia escuchando y preparándose para la gran noche de hoy. Entonces, felicidades. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a mi mamá, a la señora Hilda y a don Eduardo Pom. A doña Hilda y a don Eduardo, 46 años
de matrimonio. Aniversario Felicidades. número 46. Lastimosamente no vamos a poder comer el asado con ellos porque tenemos el partido, arrancamos temprano, pero entonces muchas felicidades, que pasen un gran día, van a comer su asadito ahí, seguramente con David, con Claudia, con los hijos, con los nietos. 46 años de año, Muchas felicidades, muchas felicidades. Oye, Bruno, ¿este Pelincho opina de Olimpia nomás? ¿O entra todo? Porque le escucha muchísimos solistas ahí, será que le está deseando mal a la Olimpia. Sañoño legalmente de Bruno, el santo Ariel. Yo varias veces ya le he visto rindiéndole tributo a su santo. Frente a una botella, un ñoño, no. Persignándose sería la palabra. Persignar, pues, de verdad, vos que son otro asesor espiritual. Se persigna frente a la botella de ñoño, no te quiero creer. Bruno, para conocerle a un cerrista, tenés que mirarle a Ariel. El típico cerrista él. Nervioso, amargado, el típico cerrista. No, así no, hermano. No, tranquilo, no. Tranquilo, no, espera, a ver. Vaya, Bruno, ¿dónde es loco, vio? Tu papá, hey, déjate nada de joder. Mínimo trasero, pero no, Y vos también, Ariel, marico, a mi tino, man, ya que sos cerrista también, va pilotando. Acá los dos ligamos, será. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Y Garel Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareliestructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahuet. Está Johnny González de vuelta para la parte final. Johnny. Federico. Hacemos repaso final antes de, ir a la parte final de la programación y también ir pensando ya cuando nos encontremos a las 6 en el Defensor del Chaco. Un recuento final, equipo titular, concentrado, compañía, ¿te parece? Sí, señor. Ya el equipo en este momento espera, Federico, simplemente la salida. En realidad, el último contacto de Arce allí en la Villa Olimpia y después ya la salida 17:40 con el equipo a esta altura, podríamos decir, definido. Falta oficializar simplemente Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, presencia de Mateo Gamarra y de Facundo Zavala como lateral por el sector izquierdo. El medio con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Tito Torres, Hugo Fernández y Walter González. Después veremos quién puede ser el primer cambio, por ejemplo. Si por allí no funciona Walter González, se podría aparecer Brian Montenegro, ya sea en el inicio del segundo tiempo. Normalmente Arce espera, el profesor Arce espera algunos minutos, le da la chance al titular para después ser cambiado en caso que no esté funcionando, más aún cuando el
En este caso la diferencia es demasiado corta con relación al resultado que obtuvo el equipo en Río de Janeiro, Federico, compañeros. Repito, 17:40 la salida de la Viña Conejino al Defensor del Chaco. Está Johnny, nos vemos en Sajonia. Hasta cada momento. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto, porque cumplimos 18 años, vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí, te conviene. En el mes del Día del Niño es la excusa perfecta para hacerlos sonreír con nuestros irresistibles panchos de pollo Don Juan. Delicioso, liviano y a un buen precio con una variedad de toppings que encantará a los peques y no tan peques. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y dale el gusto a toda la familia. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos el seguro por un año. Mínimos requisitos, tasas desde 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. A través de su cuenta de Instagram, Marcelo Palau le dijo adiós definitivamente al fútbol. Se despidió en un breve comunicado en donde habló de lo que ha significado para él justamente todos estos años, casi 17 años, de todo un poco, decía. ¿Dónde estaba él? Palau. Él lo último que hizo fue jugar en Guaraní. Y después... ¿En la apertura? Sí, en la apertura. Ajá. Y después ya no fue tenido en cuenta para este segundo semestre del año y decidió ahora decir adiós a su carrera como futbolista. Marcelo Palau, a los 38 años. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Bruno, yo tengo un sobrino que es cerrista y él es el primero que se va a sentar en la sala para ver el partido de Olimpia. Él es un cerrista, pero allá en el corazón y en el fondo le adora al Olimpia. ¿Qué es lo que van a decir de estos equipos pijama que no tienen nada, que nunca ha ganado nada? En vía de vale a los Olimpita, que se calle, que opine de su club, esta gente de mierda. ¿Qué te pasa, Bruno, con estos cerristas sin sueldo? Que no quiere que diga tu papá. ¿Y tu papá, joder? Olimpia es papá de todo. Tres Libertadores que hay. Estos enfermos cerristas no saben admitir nada. Vos te negás, y él le decís, papá. Estamos al aire, Bruno, 352 recién. Va de cuero, Bruno se la va por de ahí dejan se rita cuera será porque nunca te como hay veces se cuera la Olimpia y pepa ya hay mantua jamás la gente se hace se cuera será todo inútil. Oñemos en baja escuela, le cancha y escuela, acá no entendé y ahora acá, eiko, ya puta, que lo limpio ya pueda. Va, ella me yo presté la Bruno. Ni cuando le coge la culpa
de Católico Zapucay la gol de Cerro Porteño en la final de la Copa Libertadores. Bruno, ¿por qué no vaya transmitivo? Déjale un poco que transmita, por favor, Ariel Mareco. Quiero ver si le emite la misma emoción que vos le metés. Vean a Yureta de Bruno. Vamos a quedar la Olimpia. Rompemos todo, señor. Se va a desmayar, se va a descompensar. No va a salir mucho más caro eso. Vamos a que traer ambulancia, que médico, heredia, instalar. No, tenemos que instalar un oxígeno. No. Prefiero nomás que no, señor. No, prefiero que no. No, a los cerditas solamente le importa que Olimpia pierda y no va a perder. Se van a pasar amargados esta noche estos cerditas. No van a de Bruno, qué puta. Hansen va en el Olimpia, ¿verdad? Y cuando ellos se burlan, cuando juega contra Palmeiras, y no me acuerdo el tema, viejo, ni es pille picha, sin lloro no. Bruno, a ver. Olimpia va a pasar esta noche, sufriendo eso de que, mira, yo me corté la uña anoche y no sé qué le quiero comer esta noche, pero va a pasar. Bruno, te quería comentar, vos sabés, en Brasil, en portugués se dice farmacia, se dice drogaría. Sí, raro ser drogaría se dice farmacia, y al water se le dice vaso. Si vos te vas allá a pedir un vaso de agua, ya vamos a la burtanda de ahí. Qué loco esto olimpista. Vivir del pasado es una enfermedad. El pasado ya ha pasado. Pisado y borrado. El presente, tienen que vivir el presente. Están a un paso de estar eliminados de la Libertadores. En el campeonato local están últimos. No. Bruno, qué suerte que viniste a tiempo, porque cuando vos no estabas todavía hoy ahí con tus compañeros, hoy juega Olimpia, juega contra Flamengo, octavo de final, el único equipo paraguayo que está todavía ahí. Ellos empezaron a hablar de Cerro. No, el clásico es para otro día recién. Vamos Olimpia, no se ríe. Ariel. Bruno es el típico hombre que en la escuela le hacía bullying a su compañero. Y mira que su historial no es tan bueno que digamos, Gina. No llamen, se cortó solo, pero ya saqué el mensaje. Qué bárbaro, qué locos son estos cerristas. Vivir de ilusiones también es una gran enfermedad. Porque acá en Brasil estamos medio acostumbrados, ¿verdad? Ellos al menos peor. El Partido Colorado, Cerro Porteño y todo eso. Bruno, a ver, mala por Bruno. Por eso que Cerro nunca llega muy lejos, porque sus hinchas mismos lo son desconfiados, no confían en ellos. Upaila no, no hay que ir. ¿Cuánto limpia? Vamos limpia, carajo. Hoy ganamos 3-0, 3-0. Ariel, ¿vos confías en Olimpia hoy? Sí, después de lo que mostró, yo creo que va a dar mucha guerra. Mucha guerra. Va a dar mucha guerra. Sí, una eliminatoria muy cerrada, puede pasar cualquier cosa. Pero pasa Olimpia entonces. No sé si va a pasar, porque enfrente tampoco está un equipito, ¿verdad? Un equipo del actual campeón de América, que tiene jugadores de altísima jerarquía, y la circunstancia y el escenario son totalmente distintos. ¿Por qué le ponen la música al Flamengo cuando habla de él? Segoviña, Segoviña, Olimpista vive del pasado, viva. Obvio, ese dicta pigajay. Ese es el que ya hice Rita ahí, que con su oxígeno estaba hablando y diciendo que se viva del pasado, que esto, que aquello. Eremicho, esto, su pastilla, ni anga, cote día. Oye, un cafecito, joga, peinas, ñoño, estoy cajón blanco, me inútil. No, pues muchacho, tranquilo. De Cerrita, Ambore, de pasado, Bueno, hasta acá llegamos, señor. Nos vamos. Lo mejor creo que es
retirarnos a tiempo. No, hay completo. Hoy hay de 4 a 6. Pero hay una ausencia muy importante. ¿Qué pasó? ¿De quién? Tipo, el día de entrada a la noche nos enteramos. Y el señor Marini. ¿Qué pasó con Dieguito? No sé, y hay un reporte médico. Sí, un reporte médico, entonces. Sí, ¿en serio? Estamos hablando de la salud, no se juega. No se juega, no, hay un reporte médico, Pero de Diego Pico. Diego Marini. Pero ¿y qué tiene ahí? No fue específico en el reporte, pero sí algún que otro. Pero él no vino esta mañana. No. ¿Y cuántos días su reposo? Yo creo que retorna el lunes con suerte. ¿No, en serio está contando Ariel? De verdad. De verdad. Bueno, yo le deseo por más que estemos en guerra ahora, pronta recuperación a nuestro ingeniero. Perdón a Diego Marini. Buenas tardes, chef. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Turismo interno en Paraguay movió a más de 2 millones de personas en 2022.